las propiedades. Si es una lista, por ejemplo, si es una lista simple, vas a tener, le puedes llamar nodo como vos quieras, Sí, ¿entendés? Y vos vas a saber que tiene un puntero a siguiente. Nada más. Eso es una lista simple o una cola simple. Tiene un puntero a siguiente. Nada más. La lista se puede llamar nodo, factura, como le pasaron en el práctico a ustedes, o era sí. persona, no me acuerdo bien. Le puedes Ujú. poner el nombre que vos quieras. Lo importante es cómo está construida por dentro y los accesos que tenés y cómo lo accedes. Lo más simple es la clase nodo. Como vos le decís, eso es lo más simple. El problema radica en cuando empezás a generar la clase con los métodos que acceden a ese nodo y cómo los usás. Lo más sencillo, créeme, es la lista y la cola simple. Eso es lo Está más bien. sencillo que hay. Por eso yo hablaba con Ana, le decía que hoy vamos a arrancar con lo que es la lista cola doble, que en la lista cola doble, si bien construirla, insertar es lo más fácil que hay, es muy parecido a la lista simple, el problema es cuando vas a mostrar los datos que tenés dentro. Cuando vas a mostrar los datos que tenés dentro, te puede llegar a marear porque son 3 variables. Si, Claro, claro, mejor dicho, no es cuando vas a mostrar, sino cuando vas a eliminar. Cuando vas a eliminar un dato en la lista doble. ¿Por qué? Porque cuando vas a eliminar, vos podés eliminar el primero o el último, eso es lo más sencillo. Pero cuando el dato está en el medio, ahí es cuando entra un poquito el mareo. cuando Y entra un poco el siempre, pero siempre, tanto Agustín como Hernán, hagan una prueba de escritorio. Hagan una prueba de escritorio, escriban 5 números y empiecen a ver cómo juega la variable, cómo juega el if, la cadena de decisión, cómo juega la cadena de decisión, ingreso por acá, ingreso por acá, ingreso por acá, y vayan poniéndole el número. O si en un diagrama de flujo, el otro día le mandé un diagrama de flujo bien así nomás a Hernán, que lo he visto funcionaba con lo que es la lista simple. Claro, a mí donde me empieza a marear es ahí donde uno en la lista simple tiene que ir incluso construyendo métodos para ir agregando al principio, al final, el ¿Tenés, tenés, último. tenés firme ya lo que es lo que son constructores? O sea, sabes bien lo que son constructores. A ver, sé lo que son los constructores y eso, pero bueno, justamente ahí tengo algunas dudas que por eso las Ya las quería vemos. ver si las podía conversar un No, poco no te con preocupes, las vos. vemos. ¿Sabes bien lo que son? O sea, los punteros a memoria, ¿te acordás que en C++ Los es, punteros a memoria sé lo que son, pasa eso es que, en C++? bueno, ahí es donde sí, nosotros trabajamos en C, En C++. en C++. C Sharp, Eh, ¿no? ¿No estás viendo C Sharp? Ahora estamos en C Sharp, pero en estructurada, cuando vimos lo que eran punteros, trabajamos, no me acuerdo si en C o C++. Algo muy parecido, solo Muy, que muy acá no es parecido. puntero. Solo que acá no Me- es puntero, más que nada es un valor que referencia, un inicializador. Es algo muy parecido, solo que acá inicializa. Acá no va a ser asterisco siguiente. Acá directamente hace una variable y es algo parecido a un puntero a siguiente. Ya lo vemos. Déjame claro, que les comparta la pantalla. Parame donde vos quieras. dale, dale, dale. Donde a vos se te ocurra, me parás. Esto ya no nos sirve. Esto tampoco nos sirve por ahora. Y, bueno, por ejemplo, acá, Hernández, vos te morí. Mira lo que es el método de eliminar eso que te estaba diciendo. O sea, aquel método de eliminar es bien, o sea, hay que saberlo bien, complicadito. Por ahora no nos vamos a arruinar la vida, no nos vamos a amargar con esto. ¿Querés que lo veamos en la parte por consola o querés que lo veamos por formulario? Primero lo veamos por consola, ¿te parece, Agustín? Sí, 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 Creo no hay que era problema. persona lo que habíamos visto o factura, mirá. Claro, sí, eso está acá, todo eso está acá. Eso todo voy amontonando acá, pero no me acuerdo si se llamaba factura o persona, vos no te acordás, el que era ese era por código, ese era por consola. El otro era profesor, sí. Estamos acá, sí, claro. A ver, creo que se venía por acá. No, ese es profesor. Ese es profesor. No, sí es profesor. Dame 2 segundos, ya lo encuentro y lo voy y ya les paso. Déjame que lo encuentre primero, ya les compartiré. Profesor, programa. Déjenme 2 segundos que me ubique.
Acá tengo el principal. Lista, nuevo profesor. Acá tengo profesor, bien. Ya arrancamos, chicos. De profesor. Dale, gracias. Ahora vamos a compartir pantalla. Ahí arrancamos ahora. Una ventana, vamos por acá. ¿Por qué? Ahora sí ya ven, chicos. Ahí lo capté. Sí, Bueno, ahí vamos. Ya sabes, Agustín, donde vos me veas que voy un poco rápido, me decís para, volvamos y no hay ningún problema, retrocedo. Pero vamos a empezar desde el medio. Había un práctico, en el práctico que me pasó Hernán, no sé sí, bien qué les pedía, pero les decía algo de un profesor que tenía un nombre, un legajo, y que sí, se arme una, creo que era la lista. Bueno, porque yo te decía de que lo que es el nombre nodo, que no te confunda. O sea, a esto yo le puedo poner profesor, genero una clase. ¿Entendés? Yo acá genero una clase, clico en el botón derecho, voy a agregar, vengo acá y a la clase yo le puedo poner profesor o nodo, como yo quiera, el nombre que yo quiera. Después de todo es una clase. Lo importante es sí. cómo está construida la clase por dentro. ¿Entendés? Él le decía que tenía dos propiedades, nombre y legajo, y que era del tipo lista simple. Un tipo de lista simple siempre tiene un puntero, para que hablemos en lenguaje C, tiene un Sí. puntero o una referencia a sí mismo. ¿Entendés? Claro, ahí es donde empezamos con el tema de la recursividad, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, se generan las dos el profesor tiene dos propiedades. Esta es la parte de la abstracción. O tiene nombre, tiene legajo, y como ya es una lista, empieza con la recursividad. Entonces, la marcas de esta manera. Generas una propiedad más, que es un puntero a sí mismo, por así decirlo, Claro, pero que apunta al siguiente elemento en la lista. O sea, esto te ocupa lugares en memoria, como los bloques de memoria, un puntero al siguiente. Siempre el puntero a siguiente va a estar en null. ¿Por qué? Porque hace como una reserva para que se ocupe ese espacio. Esto viene a ser la propiedad. Esta parte es la más sencilla. Esto es lo más sencillo. Esto es lo más simple. Esto es una lista simple. Cuando vos tenés una lista doble, vas a tener también misma propiedad, pero en lugar de siguiente, acá te va a decir atrás. ujú, ¿Entendés? Y le sí, vas a generar exactamente la misma propiedad con las acciones rápidas y te va a quedar así. El interno lo cambiamos por esto. Y te va a quedar así. Esto ya es una lista doble. O sea, puede ir y puede volver. ¿Entendés? O sea, esta clase, la clase nodo, no es el problema, el entendimiento al que tienen que llegar. Porque cuando ustedes les digan, armame una lista simple o una cola simple, esta es la forma. No hay otra. No hay otra. Las propiedades que te pide tu profesor, según lo que te pida tu profesor, y si te dice lista simple, lleva esto. está bien. Lista En este simple, momento, la variable que nosotros generamos para que oficie de puntero, sí. cuando nosotros la declaramos dentro de, bueno, en este caso un nodo, podría ser alguna otra cosa, no la declaramos, algo que me llama la atención es un poco, que no la declaro como un puntero en sí, sino que lo declaro como la misma clase, como ¿Vos le una haces, variable de la misma clase que apunta a esa clase. vos O haces sea, así? ¿A eso te referís vos con el asterisco? claro, anteriormente, bueno, en C uno lo marcaba como, Así. claro, Sí, más allá de como lo anecdótico del asterisco, es esta cuestión de visualizarlo, ¿no? De visualizar el dato como algo distinto. O sea, a lo que voy, como para ponerte un poco en contexto, es sí. hasta ahí donde, bueno, listo, entiendo y lo puedo deducir y deduzco que es un puntero por cómo yo estructuro la clase, Exacto. apuntándolo a sí mismo. Así mismo. No siendo Acá algo estamos bien. claro, como lo tenés ahí, de esa manera. Después me pierdo un poco después en la funcionalidad, Exactamente. cuando no lo puedo visualizar o O no sea, puedo tener esta parte, vectores, claro, esta algo. parte es lo más sencillo. A lo que vos decís es cómo está conformada la lista. O sea, cómo se arma la lista. O sea, cuando ya empezás con los métodos, a eso te referís vos. Claro, ahí es donde yo me empiezo como a trastabillar un No te poco. preocupes, lo vemos. El método, o sea, cuando vos ya tenés armada tu clase nodo, que vendría a ser tu clase profesor, como a mí me Sí, gusta,
no me gusta encerrarme en las cosas, por eso le pongo otro nombre. Bueno, ya después yo digo, bueno, perfecto, ya tengo esa clase. ¿Cómo la lleno? Perfecto, con otra clase. ¿Entendés? Dentro de las clases pueden ir los nodos, perdón, pueden ir métodos. Ujú. Entonces, ¿cuántos métodos tenés para una lista? Ingresar, mostrar. Sí, ¿Puedes buscar? Sí, sí puedes buscar, pero eso ya es, no hace a la cuestión, o sea, no es lo que le pedí a tu profesor, claro. que después vamos a ver si querés también búsquedas. Cuando vos generás la clase, o sea, yo genero la clase lista, se va a estar generando la clase lista hasta acá. Queda limpia. La clase lista es eso, una vez que yo agrego un nuevo elemento, le doy del tipo clase, le doy un nombre lista, se genera así. Dentro de esa clase lista van los métodos. Sí o sí, para los métodos, para inicializar los métodos, vos no te olvides de que a la lista vos tenés que saber cuál es el primero y cuál es el último registro. Sí o sí, en una lista vos tenés que saber quién ocupa el primer lugar, quién ocupa el último lugar. ¿Por Está qué? bien. Por propiedades de la lista. Entonces, en el encabezado, haces una inicialización de la misma clase profesor, o sea, vos tenés acceso a la misma clase profesor, solo que con dos variables, primero y último. Sí o Exacto. sí. Debajo va el constructor. Esto vendría a ser el constructor en C++, que Está lo bien. inicializas a todo como null. Sí. ¿Entendés? Se inicializa como null. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos bien, sí. Perfecto. Ahora cuando vas a ingresar un dato, cuando vas a ingresar un nuevo dato, ya generas una nueva variable a la clase profesor. ¿Por qué? Porque es la que va a contener el dato. Ya tenés una, dos, tres variables. El profesor es nuestro nodo en este momento, ¿no? Exactamente es el Está nodo. bien, Esto viene a ser el nodo. O está sea, bien, lo que contiene el dato. está Lo que bien. contiene el dato, donde se guarda el dato y donde vos querés, de donde vos vas a sacar el dato. Bueno, Está cuando lo bien. haces por consola, ya sabes que para ingresar, para tener acceso a los datos de una clase, la tenés que inicializar. ¿Cómo se lo inicializa? De esa Con manera, el porque constructor. Está bien. exact- exactamente por las mismas propiedades no La es, clase. no es con el constructor. El constructor esto es esa parte. El constructor es aparte. Claro, pero uso la instancia de new profesor. ¿Está bien si La- llamo eso constructor? Sí, sí, sí podría ser. Sí, o ¿O sea, no? cuesta mucho pasar de C++ a C Sharp. Más que nada una inicialización por los métodos de abstracción y de encapsulamiento. Sí, ¿Entendés? a veces Eh, marea un poco. Exactamente, lo instancias, porque yo a la clase profesor, eso veíamos con Hernán, yo a la clase profesor, yo no tengo acceso a ninguna de las propiedades, ¿entendés? No puedo modificar ninguna propiedad. En cambio, si yo hago una instanciación, una inicialización, lo inicializo de esta forma, ahí ya tengo eh, acceso, por ejemplo, con nue punto, ya tengo para acceder a esos datos, mostrarlos, modificarlos y demás cosas. Claro. Viene a ser más Ahí, o menos como debe ser el puntero. Haz cuenta que este es el puntero. Míralo claro, como un bueno, puntero. ahí me surge una duda. Yo cuando eh, genero esta variable de clase profesor con Sí, el constructor new profesor, no sé si es sí. constructor o otro nombre. Yo en realidad estoy generando, a ver, te consulto para ver si estoy bien en mi extracción. Yo estoy generando una nueva variable, la cual va a tener la misma estructura que la clase profesor. Exacto. O ¿Está sea, bien? lo que vos haces con esta variable, más que Ujú. nada, es habilitar el acceso a todo lo que tiene profesor dentro. Porque vos no te olvides que la clase profesor, por las mismas propiedades de la abstracción y de seguridad, Sí, te dice que estos métodos son privados. que son privados, tal cual. ¿Entendés? Eso, hace de cuenta, eso hablamos con Hernán la vez pasada, hace de cuenta que estos son datos de una tabla, de una base de datos. Estos Sí, son datos privados. Yo lo mm, máximo que voy a tener acceso es a esto, que está es bien. público. Y mediante esto ya me retorna un nombre, ¿entendés? El Sí, return te devuelve un nombre o le cambio el valor. Pero claro. mediante esto, jamás voy a tener acceso a esto. No, 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 eso perfecto. Pero Ahora, cuando yo creo una variable con estas características, voy a poder manejar esa nueva variable como
una entidad independiente. Exacto, vos O fíjate. sea, esas modificaciones que haga ahí no va a impactar en la clase, va a impactar dentro de la estructura de la instancia No, que estoy no. señalando. Claro, para nada. Por ejemplo, mira primero. Está bien. Ya lo tengo instanciado primero. Primero punto, ¿tengo acceso al legajeo de nombre? Sí, sí tengo acceso. ¿Por qué? Porque son variables, variables que tienen acceso a la clase. Último, ¿tengo acceso a esos datos? Sí, sí tengo acceso. O sea, lo único que hice yo fue inicializar la Sí, clase. ¿Para qué? Para tener acceso a los datos, sea bien para mostrarlos, para agregar o modificar, para hacer una VM de esos datos. Eso es claro. lo que yo hago acá. Ahora a mí me surge una duda, Sí, José. decime. O sea, ¿qué diferencia hay entre decir, bueno, hago esto que es profesor, que sería como nodo, suponte, Sí, nuevo, punto, igual, new, profesor o nodo, o sea, y lo sí. instancio y tengo, o sea, ¿qué diferencia hay entre eso y decir private, profesor, nuevo y armar las llaves para que tener un get y un set? ¿Me Por esta, explico? o sea, ¿vos querés saber esto? No, eso yo lo O sea, entiendo vos querés dentro de la hacerlo acá, clase. vos querés hacerlo acá. Es que lo vi, claro, a mí me prestó confusión y después dije, ah, pero pará, me parece que no es un concepto que tenga tan profundamente en Claro, claro. vos lo querés hacer acá. De poderse se puede, o sea, todo se puede, pero por las mismas propiedades de seguridad y encapsulamiento, siempre, pero siempre, eso no te en la cabeza de ahora, es más para cuando se dediquen a esto, siempre lo que es la abstracción va en clases separadas. Eso hablábamos con él. Eso sí, sí, te lo comprendo, discúlpame, pero entiendo que presta confusión mi duda también. No, sí, Yo, sí, yo porque lo vi en la parte que estuvimos viendo con el docente de la cátedra, sí, lo revisé del trabajo y en un momento él, para poder manipular de alguna forma, hace, hace una declaración de una variable, como lo estás haciendo vos acá arriba, que pone sí, private profesor primero, como para sí, generar una suerte de variable estilo nodo, sí. con el set y con el getter, acá, sin usar la instancia de new profesor o new nodo. Entonces, claro, ahí fue donde, revisando el trabajo que se vio en clase, me surgió la duda. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué genera, por un lado, una variable de estilo nodo Y con después este tipo le de hace un cosas? get y un set, o sea, lo instancia. Eh, O sea, eh, hace lo mismo, hace exactamente esto, pero lo hace acá. claro, ¿querés Y que vos, te lo muestre? Lo a tengo ver, abierto. compartime la pantalla. A Compartime la ver, pantalla comparto mientras mi yo dejo de disculpa, compartir la pero mía. para ser claros, como porque traté como de ir revisando para ir también, bueno, tratando de... Permiso, estoy Sí, sí, sí. compartiendo... A ver, mostrame. No sé si yo estoy compartiendo, no. No, yo ya no comparto nada. No. Listo. Una pestaña. Lo veamos. O sea, todos programamos de manera diferente, créeme. Claro, no, está Pero bien no, y está o bueno... sea, o sea, el get y el set, yo siempre el get y el set lo mando a una clase aparte. Jamás mezclo chicha con limonada, por así decírtelo. Claro, ¿Entendés? es que igual él también marca ese concepto de manera muy clara en la cátedra, pero claro, después cuando fui El al, get y el set, más que nada, viene a ser el constructor de cada atributo. Lo que es el get y el setter. constructor de cada atributo dentro de la clase. Exacto. Sí, 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 pero ves que acá A ver, pues. él tiene, ¿ves? Acá tiene lo que es la, ¿lo ven? ¿Están viendo la Sí, pantalla? sí, 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 lo Bueno, estoy viendo. ¿ves? Entonces, acá, que es Sí, después esto, lo va a usar, o sea, esta variable sí. El tope, tope es no, el primer valor, él lo llama como tope y final. Tope y lo fin, pone como tope y tope, después último. la verdad que hace de Tope todo. y último. Sí, es una manera de inicializar la clase, la lista también. Lo puedes Eh, hacer así. Sí, sí, yo lo, claro, yo le pongo primero y último, él seguramente le va a poner tope y último. O sea, esa inicialización sí está bien, sí la vi, pero esa inicialización más que nada se la ve en C++. está bien, Pero es exactamente lo mismo lo que yo hago. es lo mismo. Exactamente lo mismo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque se inicializa así la clase y después seguramente la pasa a nulo o no. Pero hacer esto y hacer, ponerle esto, que acá también está, en definitiva, entiendo que es otro constructor, o sea, no me quiero adelantar con esto de alumno, que ya tiene Sí, un parámetro, no me quiero adelantar, pero como conceptualmente, a manera estructural, necesito como quedarme tranquilo de que esto
¿Es lo mismo que esto? O sea, inicializarlo de esa manera no, porque ahí no es lo mismo, porque ahí te lo toma como tope. Donde diga tope, A ver, está bien, pero discúlpame, pero o sea, si sí, yo pongo, ponerle nodo, tope, igual a new nodo, con paréntesis, sin ningún parámetro, que es como uno de los constructores que hay acá. A ver si lo puso. No, acá el constructor, el mínimo que armó, el básico de constructor ya sí, tiene un parámetro, ¿no? sí. Para poder entrar. Pero supongamos que no haya puesto, o sea, que haya puesto un constructor como hiciste vos acá. Va, como él hizo acá, discúlpame, Sí. ya me estoy mareado. O sea, Eh, es exactamente lo mismo, son diferentes formas de programación, es listo, exactamente lo mismo. listo, listo, O listo. sea, no hay diferencia, a ver, ¿cómo te digo? Normalmente vos fíjate que cuando yo, déjame compartir de nuevo la, la Sí, ventana, ahí ya dejo de compartir para que venga acá y dejo de compartir. Listo, ahí vamos. listo. Por ejemplo, lo que es la programación, todos los hacemos de distinta manera, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que programar de la misma manera todos. Mm, Todos programan de distinta manera. Podemos llegar a lo mismo, por eso hoy por hoy lo que se usa muy mucho es la programación en Scrum, en equipo, pero tenés que programar código limpio. Los claro, Si pones tenés. una bandera, no pongas cualquier ¿Ya bandera. sabés que es continua? Yo prefiero hacerlo de esta Yo, forma yo agarro y y digo, bueno, hacerlo de esta forma. O sea, tu profesor lo que hizo, yo lo hice acá en varias líneas, él lo inicializó más rápido. sí, ¿Entendés? Él lo inicializó directamente más rápido. Hacerlo de esa forma no está mal. Eso más es para la parte de lo que era C++. sí. ¿Entendés? En Ujú, Sharp ya directamente se utiliza todo con el new. Cuando inicializas algo siempre es el new. está bien. Siempre es el new. Lo podés hacer de esa manera, pero lo que es el get y el set, te repito, yo siempre lo dejo acá. Yo no toco get y set si no es por dentro de la clase. Dale, perfecto. No está Disculpame, mal, no pero está me mal. surgió esa duda, ¿viste? Porque las vi Sí, y dije, pero pará, esto era, o sea, lo vi en atributos, lo vi en por inicialización. eso, por eso no está mal, no está mal, Acá, pero lo que es el getter y el setter siempre yo lo dejo afuera, ¿entendés? No lo pongo acá porque se presta la confusión. Algunas veces programo con algún amigo, ¿entendés? Y se puede llegar a prestar la confusión, no es algo limpio, o yo no lo veo limpio. bueno, yo me quedé un rato, me quedé como media hora viendo eso, tratando de Sí, entender sí, qué sí. era, y dije, pero Sí, pará, no puede ser, si así están sí, poniendo los sí, sí, códigos, sí, ¿qué sí, sí, no te diferencia hay? preocupes. Sí, o sea, le inicializa con el get y el set y después te lo Te pone. genera Sí, muchas dudas, sí, ¿viste? te genera muchas dudas, pero por eso te digo, pero no se preocupen que después ustedes mismos, viendo videos, leyendo libros, programando con algún amigo, van a Sí, llegar a tener su forma de programar y va a ser distinta, van a sacar algo de mí, de algún amigo, pero siempre van a tener su impronta. O sea, bárbaro. quizás yo para llegar a esto lo haga en 20 líneas y ustedes quizás lo hagan en 10, Claro. ¿entendés? Muchas veces, por ejemplo, hay algunos profesores le van a poner todo así. Sí. ¿Entendés? Y eso, profesor, si venís de la nave, sí, profesor, ¿qué pasa? No, ¿entendés? No es, yo no lo veo así, pero por eso, porque yo estoy tratando de enseñarles a ustedes, por eso lo pongo línea por línea, lo más limpito posible, Está bien, está para que lo perfecto. entiendan. O sea, Eh, lo que hizo tu profesor no está mal, está perfecto. Yo lo evito al get y al set dentro de los métodos. siente. Dale, perfecto. Hay ¿Entendés? ¿Puedo hacer videos. otra consulta? Decime, em, Así, decime. más o Para menos eso estamos. en línea. Algo que también me surge, permiso, ¿puedo compartir? A ver, acá Disculpame, venimos. no te quiero sacar y... No, decime, tranquilo. Pero ponele, otra cosa que me generó también mucha, o sea, como duda, como que me cuesta bajar las abstracciones un poco a tierra, ¿viste? Claro, me pasa eso, ¿viste? Empiezo a pensar, empiezo a ver el código y bueno, pará, digo, esto no lo tengo muy claro. Y tiene que ver con lo siguiente. Decime. Bueno, ya hablamos y hablamos de los constructores, ¿no? Hablamos que la lista es una clase y que yo la voy a estar alimentando en realidad de nodos y esa secuencia de nodos va a ir generando la lista. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Bueno, perfecto. El tema es el siguiente. Cuando yo veo acá los distintos métodos, veo que inicializa esta lista, lo que va a terminar siendo la lista con este nodo. sí. Después, bueno, va a tener determinadas funciones, pero no hay como una declaración general. Esta, en definitiva, es como una lista, pero es como una variable que está ahí dando vueltas que no sé si es que termina siendo o no eh, la lista, la lista general. ¿Me explico? O sea, no sé
cuando tengo todo esto, como cada uno tiene un constructor que se llama igual en cada método, eh, bueno, acá no Sí. está, pero o sea, me cuesta un poco bajar O en sea, la mira, vos abstracción fíjate, lo que cómo vos estamos tenés, lo afectando a que, la misma, lo que al vos mismo tenés nodo arriba, que está lo componiendo que una vos tenés arriba, lo que vos tenés arriba es una variable que se ocupla, esa variable privada, tope, Sí. esa variable está presente en cualquier método que esté debajo de esa ventana. Ujú. ¿Entendés? Sí o sí, esos, los valores que tenga esa variable tope ya está inicializada como tope. O sea, la clase nodo está inicializada como tope. Por eso vos Sí, después pones tope nodo. Luego, en esa parte donde dice agregar, agregar al comienzo, inicializa con el nombre nodo, con minúsculas, la sí. clase nodo. Por eso después te Sí. dice nodo siguiente, o sea, el puntero a siguiente va a ser igual a tope. Claro, El ahí estamos. Me cuesta entender en qué momento todas apuntan a un mismo nodo. Claro, ¿Me porque explico? Como todas estas funciones, bueno, ¿en qué momento de toda esta abstracción estamos modificando la misma? por eso te digo, ¿Me ahora, entendés dónde me por, pierdo? Es como que por- digo, che, por pero eso, pará, por está eso muy yo, lindo esto. ¿Cómo por eso, estamos es hablando de que lo mismo? mira, me parece que tu profesor ahí en lo que es agregar al final, agregar al comienzo, me parece que medio que le dio vuelta la cabeza. Por eso yo Y a mí lo un veo. poco me está dando vuelta, o sea, comprendo igual las estructuras que está comentando y esto. El anteúltimo ni te pongo lo que es, porque el anteúltimo tiene esto que para entenderlo Seguramente pues, tiene un puntero a null. me tomé, Tenés que hacer lo que es me prueba tomé de un par de control. pavas de mate, pero el tema es que lo que me cuesta acá es entender en qué momento de toda esta clase lista, Sí, como en qué momento estoy afectando, por así decirlo, a ver, no quiero ponerlo en paralelo porque entiendo que son dos cosas distintas, pero es como lo más cercano que tengo entre lo que estuve viendo eh, a una estructura que entiendo mucho más y que puede manejar con más soltura, que es el tema de los vectores. ¿Me explico? Yo tenía un vector sí, y bueno, y siempre, siempre modificaba al mismo vector, por así decirlo. En sí. cambio acá Acá está. estoy con un toque Evaluación. que todavía no hago Bueno, pie, porque no hasta acá entiendo habíamos de todo ese Pero llegado, no es, o sea, ¿sí? si cómo bien apunto es al mismo. parecido el concepto de Indeterminación lista, habíamos no llegado. es Acá viene otro Ya que se han sé, parecido, no equivocado es no mucho. es igual. igual a la RAI, Lo ¿entendés? No es comento igual, porque es lo único que pude hasta el sí, momento que como no manejar. es igual a la RAI. O sea, la lista sí o sí tiene un puntero. A null, la lista siempre tiene sí o sí un puntero al siguiente que siempre es null. Acabo de entrar por Sí, Siempre, eso. siempre te deje el No, espacio no, que es estamos null. Siempre te va a dejar demorados un puntero a null. Vos fíjate con acá. el tema Tu profesor, de bueno, te discutir lo las inicializa de diferente respuestas. manera. Yo acá las ¿Cómo discutir inicializo la respuesta? ¿Qué de esta pasó? forma. Estamos ¿Entendés? charlando las respuestas. perfecto, ahí está Ah, bien, pero no hasta ahí lo La discutir, entiendo. charlar, declaro, no es lo lo mismo. declaro como null. O sea, lo Mm, inicializo como null. Lo mismo que hace tu profesor. Luego inicializo Charlar, discutir. de Cuando la hay una misma opinión forma encontrada, que para hace mí el es profesor, discutir. pero ahora la llamo nuevo. ¿Para qué? Para No agregar sé, datos. digo, gente, claro, está bien. buscamos Se cuenta que esta es la parte que agrega los datos. buscamos El el nuevo. diccionario de vuelta. ¿Qué No, pasa? no, no, Por no, no ejemplo, hace falta. veamos. Mira, Que para eso también eh, me sirve. tenemos el primer valor. ¿Eh? Vamos a comentarlo. Vamos a poner que el primer valor es null. ¿Por qué? Porque se inicializa la lista. Está ¿Entendés? bien. Yo le pongo un dato. No sé, quiero cargar el 33, la edad de Cristo. Viene por acá, te dice, bueno, ingreses el apellido, ingreses, hace de cuenta que esto solamente sea un valor, que ingreses solamente un valor. O que le pongamos José y después le pongamos, le dejo 33, 333. Estos son los dos valores que yo quiero cargar. Entonces yo voy a venir y voy a decir, primero, ¿es igual a null? Sí. ¿Por qué? Porque acabo de construirla a la lista y el primer valor va a ser null. Entonces yo voy a decir acá, después de que voy a entrar por acá, por esta cadena de decisión, y voy a decir, primero es igual a null, sí, primero es igual a null. Entonces, el valor que tiene primero, o fíjate, el valor que tiene primero va a ser, a partir José. de ahora, este dato. Ujú. ¿Entendés? Ahora va Sí, a ser ese dato. Al primero siguiente, siempre haces un puntero a va a ser siguiente, null que va a pasar a ser null. en Y la como primera tengo, vuelta. exactamente, y como tengo un solo dato, el último también va a ser igual a ese valor. Acordate que último estaba en null. Está bien. Último va a ser igual a ese valor. Después yo digo, bueno, voy a cargar otro dato.
Acordate que ahora ya tengo esto acá. Está Y bien. tengo un puntero a null. ¿Entendés? O sea, el primer es un solo dato, es el primero y el último. Está Vamos bien. con otro dato. Ponemos Hernán, le ponemos estos datos. Vengo por acá. ¿El primero es igual a null? No, porque lo tengo a José. Entonces me voy por acá. Voy a venir por acá. Voy a venir a esta decisión. Entonces voy a decir que el último siguiente, o sea, estoy generando un nuevo nodo, el último siguiente va a ser igual a nuevo. Ujú. Nuevo siguiente va a ser igual a null y el último va a ser igual al nuevo. O sea, ya lo voy a tener a Hernán acá y acá. Y a su vez voy a tener esto. Y se va armando la lista. Si yo agrego otro dato más, vamos con Agustín. Vamos con Agustín, me está faltando un 8. Vengo con Agustín y me está faltando la M también. Vengo con Agustín. ¿Es igual a null el primero? No, porque ya está José. Ujú. ¿Entendés? Sí o sí vengo acá. Último siguiente vuelve a ser igual al nuevo, al valor que yo ingresé. Y el nuevo siguiente sigue apuntando a null. Y el último va a pasar a ser el nuevo. Sí o sí viene este dato acá. Está Y bien. por esta propiedad es igual a null. Sigo apuntando a un valor null. Y así empieza a correr la lista. Tu profesor, o sea, si bien está bien, en la práctica debe funcionar, seguramente debe funcionar. Yo así lo veo más simple al tema de la lista y a la cola. Sí o sí lo veo más simple, mucho más simple. En Está una bien. prueba de escritorio, siempre, por ejemplo, ahora estamos haciendo una prueba de escritorio, siempre te va a dar que ingreses la primera vez por acá y las demás veces vas a ingresar por acá. Es lo único, Agustín, que te puede llegar a medio a marear un poco, es en esta Y, parte, en el sí, último siguiente. Pero acuérdate que último siempre va a tener las mismas propiedades que la clase primero, que la clase nuevo y todo lo demás. O sea, siempre estás haciendo referencia a esto, al último siguiente. está bien. Pero ponele ahí, lo que me falta terminar de entender Sí, es, dentro de esta estructura que vos me estás mostrando de clase y sí. este método, ¿cuál va a ser después lo que va a terminar conformando mi lista? ¿Cómo cuál va a ser lo que termina conformando la lista? Cuando terminas de armar tu lista, Pará, no sé por qué se me cambió. Ahí cuando está. terminas de armar tu lista Claro, ponele, yo tengo ahí, ¿no? Ya Sí, tengo José, tengo Hernán y tengo Agustín. sí. ¿En dónde lo tengo? ¿Lo tengo en primero o lo tengo en último? Esta es la lista, cómo termina conformada la lista con esos tres valores. Claro, pero José está primero, Hernán está segundo y Agustín está el último porque es el último dato ingresado. está bien. ¿Entendés? Por eso te dice que el último es igual al último, o sea, el último va a ser, Para, disculpa. sí, Primero es la primer parte como del nodo, por así decirlo, y sí, último es la segunda parte, que es otro nodo que en su interior contiene la clase y otro puntero. no, es el mismo puntero. O sea, simplemente se la llama a la clase, se la inicializa con distinto nombre. Siempre es la misma clase. Sí, sí, La misma por clase eso, que se la usa. clase es la misma. La clase es Eh, exactamente lo mismo. ¿Entendés? O sea, en todo momento, si yo llamo a siguiente, lo llame de último o de nuevo, ¿entendés? Yo siempre voy a estar llamando a esto. Solo que lo inicializo de diferente Sí, manera. lo Para del que, siguiente lo comprendo, me confunde ahora, como tengo dos, primero y último, que son en definitiva dos clases nodo, por así decirlo, ¿no? sí, O sea, tanto primero como último son dos variables de clase nodo, sí, ¿no? Ahora bien, ¿yo dónde estoy construyendo? Porque en primero punto, o sea, una vez que yo ocupo el primero, sí, lo ocupo una vez, la primera vez, ya después voy a cargar sí. todo en último. O sea, o sea, cuando lo ocupas a primero, lo Sí, vas a ocupar acá. ¿Entendés? sí,
Sí, sí, O voy a sea, decir, bueno, la primero no primera tengo carga, nada, voy a ir y lo voy a cargar. Y primero punto la, 7 lo la voy a primera cargar. carga, la primera carga siempre va a ir por ahí. Sí, Después, o sea, a partir del segundo dato ingresado, siempre vas a venir por aquí y siempre vas a estar cargando el último. está bien, voy a cargar el último. O sea Sí. que primero solo va a ejecutarse una vez Una sola vez. y último se va a seguir ejecutando con todo el resto. O Exactamente. sea que por eso voy a tener una lista conformada por la conjunción de los dos nodos. Sí, vendría a ser así, vendría a ser así. No son dos nodos, es un solo nodo, solo que se inicializa. No lo veas como dos, es un solo nodo. Es un Bueno, solo bueno, por eso esa es mi duda. nodo. Yo lo estoy viendo ahora como dos variables distintas. Son variables, o sea, que esto no te maree. Vos mira esto, eso y eso. Son diferentes nombres. O sea, vos fíjate, a nuevo es por donde yo ingreso el dato. Sí. Nuevo es por donde yo ingreso el dato. O sea, todo lo que escribo con el teclado es nuevo. Sí, sí, que eso es incluso aparte, o sea, eso es lo que se carga por teclado, por así decirlo. Exacto. Es como Nuevo, una variable pivot, que yo la voy cargando por exactamente, teclado y la vacío exactamente. O sea, y la cargo. nuevo es lo que yo vengo por teclado. Está bien. ¿Entendés? Vendría a ser lo que yo veo. Y de ahí, Sí, primero y último, es lo que construye a la forma de la lista. A primero lo voy a usar solamente una vez. una vez, por eso. Una vez. Y a partir de ahí, todo dato que ingrese va a ser siempre el último dato. O sea, va a ser un nuevo dato ingresado, pero siempre va a ocupar el último lugar. Siempre va a estar ocupando el último lugar. O sea, a esto lo voy a cargar solamente una vez. Esto lo voy a cargar tantas veces como ingrese un valor. Está bien. Mira, mira, lo vamos a parar acá. Déjame ver. Lo voy a inicializar por consola, a ver dónde estaba. Vamos, mira, para que lo veamos bien, creo que será principal. Aplicación de consola, principal. Lo inicialicemos y lo veamos bien. Lo veamos cómo se ejecuta. José. A ver, lo vamos a parar acá. Cargamos. Vengo por acá. ¿Por qué? Porque el primero es igual a null, ¿entendés? Entonces lo Sí, carga por acá. Le damos siguiente. Entonces el último va a ser el mismo valor, tanto el primero como como el el último. Va a tomar exactamente el mismo valor. Estos dos pasan a ser iguales. Continúo. Vamos con Hernán. Creo que te había puesto estos números, Hernán, no me acuerdo bien. Ya vengo por acá. Siempre, a partir de ahora, en todo momento voy a venir por acá. Claro, está Porque bien. el primero, ¿cómo se llama el primero? Y el primero ya se llama José. Exacto. El primero siempre se va a llamar José. Y ahora el último se va a pasar a llamar Hernán. Sigo. Voy a seguir por acá. Vos fíjate cómo el primero se sigue llamando José. Hernán, es José, sí. Y Siempre, ahora, siempre se va a llamar José. Solo que y ahora ahora se llama Hernán, el el último, siguiente, punto el, siguiente, el el primero. último, no, el primero se va a seguir llamando José. Claro, pero disculpa, no sé por qué en un momento cuando cliqueaste. Ah, porque capaz viste P. Hernán, disculpa. Sí, ¿no? Y de ahora el último, Hernán desapareció de la vista, a no ser que muestre los datos en consola. Lista simple es así. Ahora el último va a pasar a ser Agustín. Hernán ya desapareció, a no ser que tenga una lista doble que tenga un apuntador al anterior. ¿Entendés? Que no es el Sí. caso. Primero tenemos que entender bien esto. O sea, sí o sí, ahora pasa a ser Agustín el último. Sigo, vamos a ponerla a mi amada esposa, Valeria, molesta. No le puedo poner molesta, porque no me está escuchando, me mata. Ahora vos fíjate, ahora desaparece Agustín y va a quedar solamente Valeria. Y José va a seguir siendo el primero, porque sigue siendo, se lo escribe solamente una vez. Sí, A sí, con este el valor, condicional que pusiste nunca más nos metemos con el primero una vez que le metimos nunca datos, más, porque no va a ser nunca más. nulo. Siempre vas a seguir escribiendo esto. Sí. Y Si no primero hay, punto siguiente siempre va a ser nulo. exactamente, vos fíjate. Estoy yo, Hernán, Agustín, Valeria.
¿Y eso de dónde lo leíste? ¿Del método abajo? Que dice Exacto. mostrar datos. A ver, capaz que en mostrar datos termino como de... Mostrar datos solamente es un while que Sí. le recorre a la lista, nada más. Ujú. Vos fíjate cómo inicializo yo ahora la clase, la llamo como actual, o sea, para mostrar el dato actual. Actual Sí. es el dato que está leyendo, que actual va a ser igual al primero. Acordate que primero tiene el valor José, Y nada más. y luego lo que hago es, si primero es distinto de nulo, o sea, como está José, ingresa por acá, y mientras actual sea distinto de null, corre una muestra y corre una vez al puntero siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Cuando llega a null, sale. El for each. ¿Qué pasa que... Ah, Sí, sí lo puedes usar al for each, pero el for each más que nada, ¿te acuerdas que yo lo veía acá en los formularios? O sea, con el while es más simple para los métodos de consola. Se lo entiende mejor por el método de consola, porque con el for each siempre declaras una variable del tipo ítem para que recorra una lista o lo que sea. La vamos a ver lista, no te preocupes, que con esa la vez pasada quedaste de manera divina. Tremendo. y Sí, José, a ver, estoy tratando de cerrar una idea. Eh, decime, decime. yo ahí cuando vos generaste una nueva variable tipo nodo, profesor, Sí, lo mandaste como, o sea, lo igualaste y dijiste, bueno, esto es igual a primero, que es lo que venía en lo que quedaba escrito acá arriba, sí, lo que queda escrito como variable global, ¿no? claro, sí, Como variable global. Pero ¿qué sí, pasa? Yo cuando, por lo que entendí, cuando estábamos cargando datos, que nosotros decíamos, bueno, si primero es igual a null, carga acá, y si no, derivalo a la variable último, sí, o sea, supuestamente en primero tendría que mostrarme un solo dato que es José en este caso, ¿no? no, porque Ahí está no, mi consulta. ¿Por no. qué? Vos fíjate de que, porque por la misma propiedad que generaste acá, Ujú. ¿entendés? Vos acordate que primero es Sí, una clase que contiene los datos. O sea, todos los datos que yo cargue, si bien yo le llamo primero, ¿entendés? Si bien sí, yo acá le llamo primero y lo dejo con José, sí. ¿para qué? Para que me inicialice después cómo me muestra los datos en pantalla. Pero a su vez, acordate que primero va a tener un puntero a siguiente. Claro, eso sí, eso lo entiendo. Yo entiendo O que sea, dentro de la estructura yo primero, tengo... o sea, lo único que me interesa a mí, lo único que me interesa a mí es que primero no sea null. Primero, Eso está, sí, eso está perfecto. claro, primero es igual a José. Está bien. A mí ¿Entendés? lo que me confunde es la parte de arriba, en donde yo en realidad, como ya tengo a primero ocupado, o sea, Sí, que no es igual a nulls, y entro en el else, y voy cargando en último punto siguiente, voy cargando lo sí, nuevo, me confunde esa parte. ¿Me explico? Donde no termino sí. como de Mira, conectar el cable. lo veamos, mira, lo veamos de nuevo, mira. Y lo vamos a poner también, lo vamos a ver mucho más despacio ahora. Ponemos acá, lo ponemos acá y vamos a ver con lo que es la cara. Arrancamos de nuevo. Acordate. Ahora lo ponemos a Agustín. Vamos con Agustín, que es no me acuerdo, le ponemos algún número. Vamos, profesor Agustín. Legajo. A partir de este momento, este valor deja de ser null. Acordate. Exacto, sí, 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 deja de ser Ya, null. ese valor deja de ser null. Por lo Ujú. tanto, ya tiene tu nombre. O sea, Sí, acá esto se llama Agustín. Agustín. Es el único valor que en este formato me interesa. El único valor. El único valor que me interesa es que el primero y último lugar tengan ocupado un lugar en la memoria. En este momento. En este momento, luego vamos a ver con lista doble, ya es distinto. Me interesa el primero y el anterior. Está O sea, me bien. interesa el siguiente y el anterior. O sea, ese valor está ahí. A partir de este momento, acuérdate, nunca más voy a venir Nunca por más voy aquí, a entrar ahí. Voy a ir a en el último. bucle, jamás. ¿Por qué? Toma, Porque ya está ocupado el valor. Vamos ya con está. Hernán. Y le vamos a poner, ya vengo por acá. Acordate, esta clase
la clase profesor se llama último y tiene un puntero siguiente. Está bien. ¿Puedo ver un minuto la clase profesor? Porque capaz que ahí tengo el Por problema. supuesto. A ver, yo tengo... Nombre tengo siguiente. O sea, primero, en la clase de listas, volviendo Sí, un poco a la clase de listas, primero y último, que lo inicializamos como dos instancias distinto. distintas, Sí. ¿están apuntando a lo mismo? O sea, ¿están apuntando como una misma Exacto, caja? exactamente lo mismo, vos fíjate. No son Profesor dos, no son dos cajas es distintas. exactamente lo mismo, solo que yo accedo de diferente manera o en diferentes momentos. Por eso, ¿Entendés? bueno, pará, porque ahí me parece que estoy conectando entonces. A ver, primero y último, no son dos variables con esos atributos que son dos cajitas distintas. Es exactamente Entonces, lo mismo. Solo que accedo en un momento o en el momento que yo quiera acceder a la variable profesor, o sí, sea, a la clase profesor, a la lista profesor, al nodo profesor, sí, cuando yo quiera acceder, yo puedo acceder de dos formas. Por primero, por último, perdón, y también puedo acceder por nuevo. Solo ajá, que yo utilizo nuevo para cargar el dato. sí. ¿Entendés? Primero y último, lo utilizo simplemente por la estructura de la lista. Está bien, pero pertenecen a la misma lista. No, es la misma lista. Por Es eso, ahí está. exactamente lo Es la mismo. misma lista, no son Es. dos cajitas No son distintas. reflejos, no son variables, es la misma lista. No es que creo un nodo paralelo, no, es el mismo nodo. El mismo nodo, es exactamente el mismo nodo. Solo que en C Sharp lo puedo inicializar 25 millones de veces, Sí, siempre y cuando yo cambie el valor o cambie el nombre de esta variable. Le pero no puedo van a poner ser cajitas distintas, todas van no, a... es exactamente la misma clase. Por ejemplo, mira, yo acá le pongo, qué sé yo, Pepe. Está bien. Bueno, por ahí viene mi consulta, porque cuando al principio te comentaba que me confundía un poco este concepto de yo construyo y ese constructor en realidad es un puntero que apunta a una clase. Agustín, sacate la cabeza del constructor. El constructor ya ha quedado allá. Está Quedó bien, ahí en C++. ¿Sabes por qué? Porque C++, si bien es un método, un tipo de programación bastante buena, que eso hablamos con Hernán, de que se utiliza mucho para juego y todo lo demás, ocupa mucho puntero. está bien. Puntero a memoria. En C++, qué sé yo, siempre tenés que estar generando con malloc una reserva de memoria, liberarla a la memoria. Esto es mucho más Sí, sencillo, muchísimo más sencillo. Acá no tenés que hacer puntero, simplemente inicializás el sistema operativo, o sea, es un lenguaje de un nivel un poco más alto que C++. ¿Entendés? C está abajo, C++ está un poquito más arriba por el tema de clases, C Sharp está más arriba de C++. O sea, acá no necesitas apuntar a memoria. Acá simplemente inicializás. está bien. Cuando yo inicializo, Sí, estoy como diciendo, bueno, esta variable va a tener todos estos componentes o estas características que, por así decir, como que hereda de una clase. no, no es herencia. Está No bien, es, capaz está mal la palabra, pero es como sí, que va a tener los mismos atributos, por así decirlo, tiene exactamente los mismos. O sea, y métodos. lo único que vos haces es inicializar la clase con una variable. Esa variable te Sí, permite tener acceso a todos los atributos de la clase. de ¿Por esa qué? clase. Pero Claro, todas van a entrar a esa clase. claro, por principio de encapsulamiento. O sea, con esta variable podés hacer el get y el set. Claro, pasa que lo que yo pensaba es que yo agarraba y decía, bueno, yo tengo primero igual a new profesor, como en este caso. Sí. Entonces yo lo que estaba, o sea, yo lo que tenía conceptualmente, que por eso es que no me estaba cerrando todo este lío, es que, Vos pensabas que se generaba algo nuevo por la palabra new. claro, yo, sí, Lo mismo en me realidad es como pasaba a que, mí. en realidad Claro, es como que todavía guardaba ese concepto, todavía guardo ese concepto de variable en donde digo, bueno, listo, tengo un espacio en memoria donde, donde voy a poder estructurar los datos en este espacio en memoria que estoy generando que dice primero, con todas estas sí, cosas, pero que no me van a afectar a la clase, sino que yo solamente uso el mismo esqueleto. ¿Me explico? Como que le sí, copio el esqueleto y genero un espacio de memoria nuevo donde puedo ordenar los datos en base a estos tributos y métodos. claro, Pero claro, claro. no, No, no. no, no, para nada. O sea, Ah, bueno, listo, está bien. Ahora me parece que todo. este tipo de programación, o sea, léelo así. Declaro una variable privada
que se llama primero como un nuevo método de acceso a la clase profesor. Declaro una variable privada, que la llamo último, como un nuevo método de acceso a todos los atributos de la clase profesor. Léelo así. O sea, acá estas son variables. Listo, listo. Y Así es mucho más y sencillo. exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, O por sea, eso te el decía tipo de que programación, vos tenés, la confusión tuya está, por ahí nomás te pasaron muy rápido de estructurada que C, pasaste a algo orientado a objetos como es C++ y te quedaste con el puntero. No, es que fue las chapas como Y pasamos. por eso te digo, con esto te aseguro, te vas a olvidar de lo que es la parte estructurada. Siempre, pero siempre en C# se inicializa. Claro, o sea, yo tengo un Puntero. espacio en memoria donde tengo clase con atributos y métodos. Y Claro, yo siempre que instancie otros, ¿cómo se llama? Cuando instancie en otras partes del programa esa clase, voy a estar cargando esa clase. exacto. Es como que esa clase ya es un espacio en memoria ordenada de esa manera. Y yo Exactamente. cuando instancie voy a estar alterando ese espacio en memoria. Claro, o sea, no es bueno, acá sí es un espacio de memoria. Acá esto sí es un espacio de memoria, pero el día de mañana esto va a ser una tabla de una base de datos. Está bien, ¿Ves? está Por bien. la misma propiedad de encapsulamiento y, o sea, todo lo que es encapsulamiento, abstracción y la parte de programación orientada a objetos, el día de mañana vos tenés una base de datos, cada tabla es una clase. Cada tabla es una clase. ¿La inicialices acá o la inicialice automáticamente MVC, C# o lo que sea? Cuando tenés un acceso, un tipo de conexión a una base de datos, te lo inicializa solo. Y si lo querés inicializar vos, lo inicializas vos. Si tenés que hacer sentencias SQL, tenés que tener una clase Está bien. para manejar eso. Hoy por hoy sí es un espacio de memoria, es algo que se inicializa, se genera un espacio de memoria, es una clase, por eso no permanece el dato, es un dato volátil. ¿Entendés? Pero el día de mañana esto vos lo tenés que ver como algo que pertenece a una base de datos. Está bien. Sí o sí, sí o sí. Y vos vas a poder tener acceso a esa clase las veces que vos quieras para modificar algún dato, para borrar algún dato o para extraer información. Para hacer el ABM, alta, baja, modificación y bueno, y mostrar el dato en pantalla. La vas a poder inicializar a la clase, por ejemplo, primero, acá, por ejemplo, nuevo, profesor, edito, y después, qué sé yo, le podemos poner inicializo así. La cantidad de veces que yo quiera la puedo inicializar a la clase. ¿Entendés? De acuerdo a cómo, al método que yo vaya usando. ¿Entendés? Si yo quiero borrar, y de hecho que no voy a poner nuevo, voy a, no sé, voy a tratar de armarme algo, una palabra parecida Sí, para saber qué estoy haciendo. Pero siempre se inicializa. Siempre lo vas a necesitar instanciarlo, inicializarlo. O sea, vos acá tenés una instancia, algo que te apunta a una clase. claro. Pero Nada no va a más. ser independiente el espacio de memoria de eso. No es que, bueno, yo acá voy a poder guardar como si fuese una cajita un Sí, montón de cosas con la misma estructura que esa clase, sino que yo voy a estar cargando esa clase. exacto. Exacto, estás Ah, cargando esa clase, solo que es un dato volátil, se cierra el programa, chau, se perdieron los datos. está bien, ¿Entendés? está bien, hasta ahí sí. Por eso yo te digo, o sea, inicializás instancias la cantidad de veces que vos quieras, solo que la primera vez, por eso acuérdate que este valor, Sí, el primero, contiene dos datos, legajo y nombre. sí. O sea, ya no es null. Lo inicializaste como null, ya no es Está bien, null. ya no es null. Ok, Ahora ya venís por acá. Ahora ya venís directamente por acá. Ya lo estamos cargando a Hernán. ok. O sea, la clase, hace de cuenta que esto es profesor. Profesor y el puntero siguiente, que va a ser igual al nuevo dato, solo que fíjate que no me deja acceder a ese método porque por la misma propiedad de abstracción, encapsulamiento y demás Ah, huevada que inventaron sí, ahí sí. a principios de los 80, creo que es, o finales de los 70, no me acuerdo bien. ¿Entendés? O sea, es exactamente la misma clase que estoy escribiendo, solo que se llama de manera distinta. Ahora yo lo llamo como último. Digo que la clase profesor y el puntero a siguiente, que acá lo llamo como último, va a tener el valor de nuevo. Está Y bien. nuevo siguiente, que es este valor,
o sea, misma clase, nuevo siguiente, ya apunto a null. Y le digo que el último valor, que acá lo tenía, que era, como era único, el último valor, se llamaba Agustín, ahora se va a llamar Hernán. ¿Entendés? O sea, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. La lista, o sea, la lista doble, la lista doble te apunta siempre al siguiente y al anterior. No hay estructura que te apunte al medio. O sea, te va a apuntar al medio si tiene tres valores nada más. No hay estructura. Por ejemplo, claro, sí, sí, mira, lista doble, para que lo vean solamente, lista doble. Tenés el dato, o sea, lo que ingreses, este es público. Tenés el puntero a siguiente, con el get y el set, y el puntero hacia atrás. Así es como está formada la lista o cola doble, con un puntero siguiente y un puntero atrás. O sea, siempre me está apuntando al valor anterior. Por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo el primer valor, no sé, el primer dato que ingreso es igual a 1, me va a quedar conformada así. Me va a quedar conformada con un puntero, perdón, a null, me va a quedar el dato propiamente dicho, y otro puntero a null. O sea, el primero va a ser igual al último, o sea, o va a ser igual al de atrás. Entonces no te va a dejar mover, pero sí te va a permitir cargar o por acá o por acá. ¿Entendés? Si vos les ingresás, qué sé yo, segundo dato le ponemos. El segundo dato le ponemos el número 3. Vos vas a decidir si quieres cargar por acá, va a ser así, y vas a seguir teniendo el puntero a null. ¿Entendés? Solo que acá vas a tener el puntero al siguiente que va a ser null y el puntero atrás que va a ser igual al 3. ¿Entendés? O sea, vos vas a venir a cargar por acá, pero vas a saber que el valor anterior va a ser igual a 3. Entonces, cuando vos cargues, lo que vas a estar modificando es este valor. ¿Entendés? O sea, en realidad lo que le vas a decir, bueno, ahora el nuevo dato es 4 y el último va a ser null. O sea, vos directamente le sobreescribís la posición, le vas a decir, bueno, el atrás ya no va a ser el número 13, el atrás va a ser 4 y el puntero va a ser a null, pero todavía no nos vayamos por ahí, no nos vayamos por ahí porque ya estamos, tenemos que entender bien lista simple. Que sí, sí, ahí es donde se vienen los graves problemas para ustedes. Ahí están exactamente los graves problemas para ustedes. Mira, por ejemplo, lo que es, a ver, borrar datos. En la lista doble, inicializas como actual y anterior, pero a su vez también tenés primero y último. O sea, mira lo que hace. Dice que la actual va a ser igual al primer dato cargado. Eso te sirve más que nada para qué? Para que esto funcione, para que el while funcione. Es muy parecido, muy parecido. Sí,
Claro, más que nada, sí, más que nada es para que sepa que la lista no está vacía, ¿entendés? Más que nada, por eso te dice, si actual es distinto de null, te va a buscar un dato. ¿Qué dato? El que querés borrar, ¿entendés? Porque teóricamente vos querés borrar un dato. Vos le pones, qué sé yo, borro el dato 45, 48, el dato que sea. Y acá se inicializa. Te dice que si actual es igual a primero, o sea, si el dato actual es igual al primer valor, tiene un solo valor, o sea, si está, ocupa el primer lugar en la lista. ¿Entendés? Si el dato que vos le pones que quiere borrar ocupa, por ejemplo, el número 12, va a ser el primer lugar de la lista, o sea, va a venir por acá. ¿Qué es lo que hace? Dice que primero, o sea, ese valor va a ser igual al primero siguiente, o sea, ese valor ya no va a ser 12, lo saca, va a decir que es igual a 15. Y el primero atrás va a ser igual a null, lo deja así. ¿Entendés? Si es el primer dato, si busca el número 12. El problema es cuando ya vas a buscar un dato que está en el medio de la lista. Esto y esto funciona muy parecido. El problema es acá, cuando es cualquier otro tipo. Por ejemplo, si yo quiero borrar el número 15. Si yo quiero borrar el número 15, pues fíjate, anterior siguiente, o sea, el 16, va a ser igual a actual siguiente. Acordate que lo encuentra al valor 15. Y luego, actual siguiente atrás, por las mismas propiedades de la lista doble, va a ser igual a anterior. O sea, esa es la parte complicada. Para borrar eso, hace toda esta cagada. Sí, es algo bastante, pero por eso te digo, por ahí nomás no lo están viendo ahora, porque tiene que quedar bastante claro cómo funciona esta No es parte. simple. ¿Entendés? O sea, es algo parecido, solo que ya tenés, la misma clase tiene un puntero a siguiente y atrás. O sea, hay que ir viendo cómo modifica. Pero bueno, volvamos acá. Estábamos en que ahora el profesor era Hernán y ocupa la segunda posición. El puntero a la clase, el puntero nuevo a profesor sigue siendo null y el último lugar lo ocupa Hernán. Cargo de nuevo, vamos a poner el nombre de mi hija, no es profesora de nada todavía, pero bueno, la veremos. Ya se modifica. Primero sigue siendo Agustín, o me equivoco. Sigue siendo Agustín, Sí, solo sí. que Hernán perdió el último lugar. Ahora es Valentino. Hernán desaparece, solamente cuando vaya a mostrar. Y al último lo vamos a poner a mi otra hija, esa es menos profesora, y le vamos a poner ese valor. Venimos acá, Valentina desapareció, quedó solamente Lourdes. ¿Cómo está conformada la lista entonces? Por Agustín, Hernán, Valentina y Lourdes. Nos acordemos que esto simplemente es una inicialización de la clase. Se inicializa de esta manera, de esta manera, de esta manera, simplemente para saber cuál es el último valor. Nada más. O sea, primero y último es simplemente para chequear qué dato hay, qué dato tengo, qué dato no tengo. Y lo otro es para cargarlo, el nuevo para cargarlo. Mostramos y tenemos la lista cargada, con Agustín, Hernán, Valentina y Lourdes. ¿Quedó Agustín o no? Sí, ahí está. ¿Seguro? Estoy mejor, igual necesito tiempo para digerirlo un poco No te y preocupes, verlo tranquilo. o sea, no te preocupes por eso. Hace un diagrama de flujo, hace una prueba de escritorio, es lo más sencillo que hay. Simplemente Sí, quítate de la cabeza el puntero. O sea, esto es exactamente lo mismo. Es profesor. Si vos borras esto, vos fíjate, borras esto, borro esto, es exactamente lo mismo. Hace referencia a la misma clase, no crea otra clase, no genera nada nuevo, simplemente es una variable de acceso a esa clase, nada más.
sigue siendo la misma clase, no se crea nada nuevo, no hay nada clonado, no hay nada. Es exactamente la misma clase, solo que es necesario declarar estas variables, por ejemplo, primero y último, son necesarias para declarar para saber si tengo algún dato. Para la primera carga, para saber si tengo algún dato. Y último, más que nada, es para cargar el último dato. O sea, para igualarlo al dato cargado por teclado. Nada más. Nada más. No hay nada distinto. No hay nada distinto. Simplemente necesitas asignarlo de esta forma porque de esa forma funciona la lista simple, con estas tres variables. Cuando lleguemos a lista doble, va a ser más complicadito, más que nada en la parte del borrado. En la parte de la carga es bastante sencillo, pero tenés que tener bien claro cómo funciona. No se genera Una, una nueva clase, no una se genera nada. pregunta, ¿por qué en nuevo pones nuevo punto siguiente igual a null? Acá, Sí, nuevo punto siguiente igual a null. sí, vos lo cargaste arriba y cargaste, bueno, cargaste los dos atributos que están como en la primera Sí, posición, ¿no? claro, el nuevo punto siguiente porque siempre tengo que hacer un puntero a null. Claro, seguir cargando. Siempre el último registro apunta a null. Lo último que vos cargues, Sí, siempre va a apuntar a null. ok, Por la misma propiedad de cuando vas a mostrar el dato. claro. ¿Entendés? Porque cuando vas a mostrar el dato, te dice que mientras sea distinto de null, Se va, muestra el dato y corra y vaya corriendo una vez. Se claro. vaya moviendo. Sí, a mí me surgió la duda porque como es la variable que voy modificando a medida de cada ingreso de datos, Sí. pensé que siempre lo cargábamos como en la primera posición. No, 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 no. Siempre, o sea, siempre tenés que tener una apuntadora null, porque después lo vas a ir a mostrar al dato. Siempre vas a tener un apuntador a null. O Aunque sea, sea ahí en nuevo, que nuevo en realidad es la variable que ingreso por teclado. claro, sigue siendo la misma clase. O sea, la clase siempre, o sea, la misma clase, esta clase, así Sí, le cargue 1.000.000 de datos, el dato 1.000.001 tiene que tener un puntero a null. ¿Para qué? Para que cuando lo muestre sepa cuándo salir. ok. Eso por la misma propiedad. Es exactamente por la misma propiedad. Creo que habíamos visto lista simple, creo que había algo en una imagen, creo que habíamos visto con Hernán la vez pasada. Fíjate, mira, esta era. Abrir imagen, una nueva pestaña. Vos fíjate, ese siempre sigue siendo el puntero. O sea, Sí, cheque acá. Tenés el dato, sí. Y tenés el le pone dato. O el sea, ahí está el legajo y el nombre del profesor. enlace. Ujú, Y sí, ese es el enlace. Y el enlace siempre va a apuntar a null. Acá tiene uno, dos, tres datos cargados. Y el último dato apunta a null. De esa manera se enlaza la lista. O sea, tenés el dato, el puntero, para que lo entendas bien, o sea, la propiedad que apunta está al bien. siguiente dato. La propiedad que apunta al siguiente dato, al siguiente dato. Y acá, como ya no hay nada, null. O sea, así la tenés que ver a la lista. De esa forma la tenés que ver a la lista. Siempre termina con el dato y un apuntador a un dato vacío, a un dato null. Está bien. Siempre el punto siguiente lo Sí, mandamos a null. siempre a null, sea la estructura de datos que vos quieras, lista simple, circular, doble, doblemente, circular simple, siempre va a tener un puntero a null, siempre va a tener un puntero al vacío. Entonces, cuando vos los vas a mostrar, ya sabes que mientras sea distinto de null, lo recorres. O sea, acá te dice que si primero no está vacío, primero era Agustín. O sea, primero está vacío, no, entonces ingresás. Empezás a recorrerlo. Mientras actual, o sea, la misma clase profesor, sea distinto de null, Ujú. Se va a mostrar. muestra y luego pasa al siguiente. O sea, Sí. pasa a este. Sí, Muestra, esa estructura pasa al siguiente. es como que me queda sólida. Claro, Me pasa al parece- siguiente. O sea, míralo así, míralo así. Vos fíjate, acá estás vos,
Sí. Acá viene Hernán, acá Ujú. venía Valentina y Lourdes no llegó a entrar. Está bien. Lourdes no llegó a entrar, ¿entendés? O sea, ahí terminó el dato con Lourdes apuntando a null. O sea, se finalizó la carga. Hace de cuenta de que, qué sé yo dije, bueno, en lugar de mostrar, yo hice esto. Ingresé 3 datos nada más. ¿Entendés? Sí. Y listo, ingresé 3 datos y ya está. Puedo ingresar 2, puedo ingresar uno y nada más. ¿Entendés? Puedo ingresar 10 o lo puedo ejecutar tantas veces como quiera al comando. Ahora bien, que acá vos tenés otro tipo que es algo parecido a lo que me preguntabas recién. Vos fíjate cómo se instancia. Yo acá estoy instanciando la clase lista, o sea, estoy instanciando esto. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo lo llamamos? Con una variable del tipo que se me cante. Le pongo Sí. LST por el diminutivo de lista. Y yo digo que es una variable del tipo lista. Y de Mm. esa manera yo ya tengo acceso a todos los métodos. Es exactamente lo mismo que hago acá. Es exactamente lo mismo, solo que ya no lo declaro como privado. O sea, lo único que hago es instanciar a la clase lista para que me dé acceso a los métodos, porque si yo no instancio a la clase lista, no tengo acceso a ningún método. Si le ponga punto, me va a dar eso. No, no, eso sí, sí, lo entiendo perfectamente. Yo me confundía porque pensé que cuando uno instanciaba generaba como un nuevo espacio en memoria, donde Sí, trabajaba como en ese espacio de memoria segmentado de lo que es la definición de clase, ¿no? Aunque tenga todos los atributos. Esa era mi claro, confusión. claro. Pero vos fíjate, mira, yo acá lo puedo instanciar, sí, yo lo puedo instanciar perfectamente. Tengo acceso, pero tengo acceso a todo. ¿Entendés? Pero sí o sí siempre se los instancia, siempre lo inicializás. Sí, O sea, inicializando, mira, yo acá como lo llamo, prof. O sea, puedo seguir llamándole de distintas maneras a esta variable también le puedo poner otro nombre para acceder a otro método, o qué sé yo, lo que puedo llegar a hacer en programación. Así es mucho más fluida la programación de esta forma, muchísimo más fluida. Ya no es tan necesario la clase llamarla varias veces como era en C++. claro, ¿Entendés? Ya sí. no tenés que declarar nada arriba, nada por debajo, simplemente la llamás una vez y listo, podés hacerla de manera global. Por ejemplo, yo acá lo puedo poner arriba y lo puedo llamar arriba, ¿entendés? Y así sé que todo lo que ponga LST desde esta línea para abajo va a estar Va a llamando esa tomarlo. clase, ¿entendés? Va a llamar a los métodos. Está, O sea, de esa forma lo puedo hacer. Y la propiedad de la lista, imaginar así, mirala así. dale. Mírala así de ahora en más, no la veas como la estabas viendo, que esto no te aturda. Esto no te Ujú. aturda, simplemente son inicializaciones, instanciaciones. Instancias una clase. Decís, bueno, con esta variable quiero hacer algo, con esta otra variable quiero hacer otra cosa, y con nuevo quiero hacer otra cosa. Con nuevo me encargo de agregar datos, con primero me encargo para saber si hay algún dato cargado, y con último, con la variable último, digo dónde tengo que ir escribiendo los datos que haya ingresado por acá. Nada más. Listo. Nada más. Y lo que es mostrar, bueno, lo que es la lista simple es muy fácil de mostrarla, es simplemente eso. Simplemente eso. Decís que si la igualás al primero, o sea, a los valores que hayas ingresado acá, si es que ingresaste algún valor, lo igualas a actual, le decís que si actual es distinto de null, vaya por acá. Si no es igual, si es igual a null, te va a decir sin datos para mostrar. Por ejemplo, mira, a ver, saquemos esto, sacamos esto, hacemos arrancar y vemos. No tiene ningún valor la lista, veamos qué muestra. ¿Entendés por qué? Por la misma propiedad vino por acá. ¿Por qué? Porque primero es igual a null. O sea, no hay dato No, para no hay mostrar. nada. Entonces vino por acá. Chao, y salió. Y chau, se fue. Hasta luego. Nunca más volverá. Se puede cargar un solo dato. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Se puede cargar solamente un dato. Está perfecto. Te va a mostrar el primero igual a nuevo. ¿Entendiste esta parte, Agustín? Sí, ¿Por ahora ahí va? necesito procesarlo un rato tranquilo, que me baje un poco la idea, pero ya es distinto. O sea, es No otro. te preocupes, Ya me cambió de paradigma. decirle, Claro, porque estaba pensando en una decirle a forma. Agustín
de decirle a Agustín que te pase, yo ya le pasé todo esto, solo que le falta a Agustín que le pase todo esto, pero esto Dale, sí, sí, le voy a pedir a Hernán que me lo pase. o sea, no pensar, trata de pensar de otra manera, trata de pensar de manera abstracta, ¿entendés? No lo veas como algo que se genera algo nuevo, no se genera nada nuevo, no se Está genera bien. nada nuevo, simplemente una variable que apunte exactamente a la misma cajita, nada más, siempre a la misma caja. No hay caja nueva, es exactamente la misma caja. Y este constructor, ¿por qué yo lo hago así? Porque a mí no me gusta el get y el set metido acá, nada más. Está bien. Distintas formas de programar, yo lo hago el constructor así, pero ahora lo hago el constructor, ¿entendés? Te aviso Claro, que el constructor no lo hago nunca porque lo hace directamente por el default. MVC cuando genero el acceso a la base de datos, me lo hace automáticamente a los constructores. A Está los bien. constructores y todo lo demás, cuando hago la conexión a la base de datos, genera todo automáticamente. Me dibuja la tabla, me dibuja la base de datos, cómo están relacionadas. Esto se hace porque es este tipo de programación, cuando, o sea, ustedes están dando el salto, ¿entendés? De lo estructurado a C++ y ahora ya lo llevaron de las pestañas a C Sharp. Y sí, un poco O sí. sea, hasta acá estamos, ¿lo entendés? Sí, Lo vas viendo sí, bien. sí, sí, sí. Ahora, Necesito un rato tranquilo para revisarlo porque o me sea, cambió un poco vos, el piso, pero sí, vos entendí el concepto que me estás explicando. mira esto. Eh, O sea, sí, míralo de esa forma. O sea, siempre la estructura va a ser la misma. Siempre la estructura va a ser la misma. O sea, la estructura siempre va a ser lo mismo. No hay algo nuevo. Es un nuevo a un nuevo dato. Es un puntero a un nuevo dato. A un nuevo dato, un nuevo dato, un nuevo dato, un nuevo dato. Pero la estructura siempre es la misma. El dato y el enlace. O sea, eso es una lista o una fila. ¿Entendés? Pero siempre relacionada con la misma clase. No hay más. No hay nada más. Acá tenés, mira, otro tipo. ¿Ves? Tenés el dato y el puntero al siguiente. ujú, Puntero al sí, sí, siguiente. Y al último, ¿cómo termina? Con null. Siempre va a terminar con null. Lo que le pongas va a tener, termina con null. Lo que vos elijas siempre va a terminar con null. Siempre va a terminar con null. Veamos esto. Lista enlazada. Mira cómo cambia el dato. Cambia el dato, sí, perfecto, cambia el dato. Cambia el dato, cambia el dato, pero siempre vas a tener el puntero a null al final. Y tenés el puntero al siguiente. Fíjate dónde sale la flecha, ¿entendés? Apunta a null y listo. sí, siempre lo Muchos le mismo. llaman cabeza, no, yo odio esas palabras, sinceramente, discúlpenme chicos, yo odio la cabeza, llamarlo nodo, no sé, debo ser un rebelde sin causa. No me gusta eso, o sea, trato de sacarlos un poco de lo que se enseña en la facultad, porque a mí también me lo enseñan con el, miren, este es el nodo, profesor, pero ¿por qué se sigue llamando nodo si estamos viendo lista doblemente enlazada? No, se llama nodo, pero no, me cansaba. Sinceramente me cansaba, entonces yo le cambio el nombre, así lo veo mejor, no sé, le pongo, por ejemplo, acá le puse lista cola doble, el main como arranca, y acá los métodos, ¿entendés? Para verlo mucho mejor, o sea, esa es mi forma, si ustedes tienen una forma distinta, simplemente le cambian el nombre a la clase, y ya está, ¿entendés? Esa es mi forma de verlo mucho mejor, o sea, no lo veo tan, hasta cierto punto lo veo estructurado. Porque, por ejemplo, si yo vengo y le digo, bueno, sí, chicos, hoy vamos a ver listas simples. Bueno, creamos acá una clase del tipo nodo y después le digo, bueno, hoy vamos a ver lista doble. Bueno, creamos una clase del tipo nodo y otra vez nodo. Y bueno, ¿en qué cambia? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo vemos? O sea, no, yo no lo veía así. Sinceramente les digo, yo no lo veía así, por eso no lo explico así. Si ustedes quieren que lo veamos con el nombre nodo, yo no tengo problema. Como lo entiendan ustedes, va perfecto para mí. Dale, buenísimo. A ver, veamos. ¿Vos tenés el mismo práctico, Agustín? Sí, sí, tengo ¿Viste el el mismo. práctico? Divino, ¿o no? ¿Hiciste algo del práctico o no? No, estaba empezando a escribir y estaba tomando, bueno, los modelos de clase como de base Sí, para eso, para empezar a construir. Y me surgieron estas dos consultas puntuales que, bueno, la primera tenía que ver con la instanciación que estuvimos sí, hablando sí. y luego la otra con esta cuestión de lo que es la lista y las construcciones en general, a dónde apuntaban.
que en definitiva es como que un poco todas las dudas llevan al mismo lugar, que eso Bueno, me estabas ahora comentando. el problema es, Agustín, que olvídate de cómo te expliqué recién la lista. ¿Por qué? Porque cuando ya vas a ingresar algún dato, o sea, para que vos veas de que programamos de manera distinta, Sí, todos programamos de manera distinta, fíjate cómo yo hice la parte, acá, a ver, vamos a cerrar esto también lo cerramos, y cerramos esto también, sí, guardamos todo. Si funciona, guardamos. Tengo el formulario, el código del formulario. Esto creo que se había llamado factura, creo que se llamaba, o sí, creo que era factura. Y era una cola, si mal sí, no recuerdo. Bueno. ¿Así lo tenés, Agustín? sí. Va, no lo tengo todavía, o sea, Bueno, tendría que armar. vos fíjate. Él dice que hay una clase que se llama factura. Bueno, perfecto, se llama factura. Tenés que se le pone un código, perfecto. Ujú. El código puede ser un string, lo declare así. Siempre yo lo pongo con guión bajo. ¿Por qué? Porque cuando lo voy a hacer el encapsulamiento, automáticamente eh, .NET me quita el guión bajo y me lo pasa a mayúscula. Queda así, buenísimo, simple, rápido y sencillo. Exactamente, exactamente. Alguna vez no me acuerdo en quién lo vi así, sinceramente, y que me quedó así. ¿Por qué? Porque es más rápido y más simple. O sea, le pongo guión bajo, el nombre, y automáticamente cuando le digo que encapsule, me saca el guión bajo, me pasa la primera letra mayúscula y seguimos. ¿Entendés? Fíjate, Agustín, de lo nuevo, o sea, la cola y la lista son exactamente lo mismo. Sí, Exactamente lo mismo. ¿Por qué le cambian el nombre? Sinceramente, todavía me pregunto. Alguna vez voy a googlear por qué lo llaman lista. Yo sé que es lista o cola, pero dicen, bueno, chicos, este cuatrimestre vamos a ver lista, cola y pila. Y después cuando ven decir, pero profesor, ¿no es lo mismo lista y cola? No, porque, si yo les cuento, chicos, cómo me enseñaron a mí hace unos buenos años, ustedes se mueren. Ahora están mucho mejor. Lista y cola, métanse en la cabeza, exactamente lo mismo. está bien. Exactamente lo mismo. Mismo punto la siguiente, para que vean, exactamente lo mismo. O sea, una cosa y la otra son exactamente altura, profesor. Exactamente lo mismo. Solo que profesor tiene dos propiedades, nombre y legajo. Pero de ahí tiene el puntero a siguiente. Nada más que eso. Ahora, cuando vamos a hacer los métodos de la cola, fíjate, Agustín, cómo se inicializa. Igual, Fíjate el constructor. igual. Solo que cuando voy a agregar uno, ya genero un método que está esperando un dato. Ujú. O sea, el dato lo tengo que enviar. Fíjate ahora cómo va acá el nuevo. Sí, de la misma forma. Exactamente lo mismo, solo que acá ya simplemente cambian un par de cositas cuando vas a agregar el dato. Un par de cositas. Vos fíjate que el dato que viene por acá ya pasa a ser esto. Ujú. ¿Entendés? Ya pasa a Sí. ser eso. No es Ujú. esa. No es no viene a ser el primero, sino que simplemente lo instancio como el nuevo código. O sea, es el primer dato que ingreso. Eso vendría a ser, a ver dónde estaba esto acá, acá. Eso vendría a ser esto. Todo eso. Es la ¿Entendés? entrada de datos por... Exactamente es la entrada de datos. Es la entrada de datos. Ahora sí, bien, por fuera, ya lo saco a esto. Ya voy por fuera, porque ya es otro tipo si bien es la misma estructura, ya es otro tipo de ingreso de datos. Ya me permite la posibilidad de hacerle el puntero siguiente por fuera y declararlo null. Pero acá sigue siendo prácticamente lo mismo. Me dice que si el primero es igual a null, ingresa por acá. Ahora, si el primero no es igual a null, va por acá y fíjate la cantidad de líneas se disminuye. Fíjate la cantidad de líneas se disminuye, o sea, pudiendo sacar esto, el nuevo siguiente igual a null,
que normalmente lo tengo que hacer por acá y por acá. Es más, creería que también se lo puede sacar, pero creo que me dio un error cuando lo estaba armando. Creo que me dio un error, por eso lo dejé adentro. Después prueben si ustedes, creo que sí se lo puede sacar. No sé por qué habrá dado error, algo habré metido mal el dedo, pero sí creo que sí se lo puede sacar, porque es el mismo tipo. Entonces sí se lo puede sacar. O sea, sacar esto de acá y ponerlo acá y esto comentarlo. Debería funcionar. Debería funcionar así. Porque el mismo puntero es a null, o sea, la misma clase está apuntando a null. Debería funcionar. Después prueben y me avisa. Es más, yo también voy a probar. Bueno, pero de ahí la estructura es lo mismo, simplemente le agrego esto. O sea, ya te mando un mensaje de que se agregó el primer elemento y si no, te mando un mensaje agregado, agregado, agregado. ¿De dónde viene? ¿Saben bien ustedes cómo es la parte de para cargar un elemento? ¿Sabes, Agustín, cómo vas programando eso? El tema de los De los objetos botones. de la Sí, ¿cómo form, lo, ¿decís? claro, ¿cómo lo vas Ah, cargando? eso, sí, o sea, estuve viendo, pues estuve haciendo una calculadora, estuve haciendo un par de cositas con el tema de los textbox y esas cosas, ¿no? Tipo Que del sí tenés que Walver, tener, lo que sí tenés que tener mucho cuidado, que es el error que yo sí, cometí después de mucho tiempo, sí, cuando inicialices estos métodos, o sea, a sí, ver, borremos esto, cuando lo inicialices a la clase cola, la tenés sí. que inicializar acá arriba, porque si la inicializas acá, o sea, Al momento del evento, se borra. Siempre te va a ir por el nuevo, o sea, por el primer valor, por el primer valor, por el primer valor. ¿Por qué? Por la misma propiedad de que se refresca un sí, botón, cargar, o cualquier botón te refresca el formulario y te libera claro. memoria. O ¿Entendés? sea, de O sea, forma global y listo. exactamente, lo haces arriba y te va a cargar todo en la lista. Entonces, lo único que hago yo es que si el textbox, si ese textbox es distinto del vacío, si es distinto del vacío, lo llame al método nueva factura y que cargue ese valor. O sea, lo instancio a ese método, accedo a ese método y le envío el valor como el método mismo me pide, un valor de tipo string, se lo envío por acá, luego le digo que cuando complete eso, borre el textbox y llene el listbox. Eso es todo lo que hace. O sea, ese es bastante simple cómo se lo llena, ¿entendés? El problema es acá. Por eso te digo que ustedes lo llevaron de los pelos. A este list box en la primera línea lo limpio. O sea, si tiene algún dato, lo borro. ¿Por qué? Si voy a cargar una lista, qué sé yo, que tenga 10 datos y ingreso un dato número 11, me lo va a cargar 21 veces. Sí o sí, como está en memoria, tengo que ir cargando, 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 cargando y limpiando, limpiando, limpiando. Después, ¿este método lo conoces o A ver, no? estoy. El list, el método list. No, todavía no lo usé ese. Bueno, No, no eso lo yo le usé. explicaba a Hernán la vez pasada, que sinceramente no sé cómo el profesor habrá, eh, no sé, solucionado el tema de cargar una lista en un textbox. Acá, o sea, acá tenés que cargar una lista, no puedes cargar elemento por elemento con el método. Sí o Mm, sí tenés que, cuando es por método, o sea, si estás llamando un método de otra clase, sí o sí tenés que pedir una lista de elementos, porque si yo pido acá, mira, acá. Si yo acá cargo un array de datos, el array de datos están uno al lado del otro. Vos que me claro. hablabas de array, ¿o no? Sí, sí, sí. Están uno al lado del otro. En cambio, la lista está uno debajo del otro. La solución que yo encontré es directamente declarar, como a mí C# me lo da, genero una lista. ¿Cómo se genera una lista? De esta forma. O sea, si yo quiero generar una nueva lista, yo simplemente digo list mayor menor, digo si es del tipo entero, y le inicializo con un nombre. Qué sé yo.
Hernán. Y le digo que es un nuevo elemento del tipo lista. O sea, así se inicializan las cosas en C#. No hay otra. O sea, en una sola línea te genera una lista, en lugar de hacer todo esto. Y a su vez después a la lista, por supuesto estamos yendo un pasito más avanzado, a la lista Hernán directamente le puedo agregar elementos, sí, como add. No sé, qué sé yo, le puedo dar cualquier cosa. O de esa forma empiezo a agregar elementos a la lista. O sea, es mucho más simple. Estamos viendo lo que es la caja negra, de cómo se arma la lista, que es lo que le están pidiendo a ustedes. Pero el día de mañana, cuando ustedes digan, hagan una lista, así se hace la lista. Ya está definida en una clase previamente en la librería. Exactamente, la librería C# ya tiene el elemento lista. Ya tiene el Claro. elemento lista. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como yo sé que es una lista, no es un array de elementos, los arrays de elementos van uno al lado del otro y lo puedes separar, qué sé yo, con un menos, con una barra invertida, qué sé yo, pero después yo voy a tener que hacer, eso yo le explicaba a Hernán, que después cuando yo traiga esa lista voy a tener que hacerle un split. Voy a tener que decir, bueno, donde encuentre un símbolo menos, que se pare y se mueva abajo y va a ser un lío. Y es preferible de que yo les explique esto cómo funciona antes que explicarle array, que seguramente ya lo vieron, y luego otros métodos que es split, concat y demás líos. Si lo puedo hacer con un array de elementos, sí, sí lo puedo hacer con un array de elementos. Pero cuando yo traigo el array de elementos, tengo que hacer el split, o sea, tengo que dividir el array y luego tengo que hacer una concatenación. Y luego tengo que darle un número a cada ítem que vaya agregando. Entonces, ¿cuál fue la solución que yo encontré? Más simple y limpia es generar una lista del tipo string a la que llamé ítem cola. ¿A qué la igualé? Yo le dije que ítem cola se conforma por todos los elementos que encuentre en ese método en la clase C, que llama a la clase cola. ¿Cómo está compuesto? Una lista tiene que estar compuesta por otra lista de exactamente los mismos elementos. Entonces, genere una variable del tipo cadena, que le digo que es una nueva lista de elementos string. Y aquí es donde yo empiezo a recorrer los datos que tenga guardados en la cola. O sea, si primero, empezamos de nuevo, si primero es igual a null, agrego simplemente, acuérdate que la lista, los elementos para agregar una lista es add. Add range es un rango, hay varias cosas que nunca, o sea, acá, de ahí, qué sé yo, mira, acá también tenés el concat, o sea que te sirve, te concatena dos secuencias, contains normalmente para buscar algún valor, si vos le pones, si ese elemento contiene alguna letra, número, lo que sea que te lo muestre, o sea, tiene varias cosas en la lista. Contás los elementos que hay en una lista, si un elemento está en alguna posición, porque la lista a su vez a cada elemento que va agregando le da un índice que arranca en el número 0, ¿entendés? Lo puedes mostrar, puedes decir cuál es el elemento por defecto, puedes buscar un índice, o sea, mira, acá tenés que tu profesor le pedía que encontres el último elemento, el primer elemento, el primero o el default es exactamente lo mismo, lo Sí, recorres está todo por la... O creado. sea, sí, tenés todas las cosas que se te ocurren sobre una lista están ahí. O sea, ya los tenés a una vez que la inicializas, ya tenés acceso a cualquier tipo de operación sobre la lista. Entonces, bueno, si el primer elemento es vacío, agrega simplemente sin datos. Ahora, si el primer elemento no está vacío, no está null, hace exactamente lo mismo que veíamos hace rato. Inicializo a factura con el nombre actual y lo igualo a primero, al primer valor. ¿Entendés? Y mientras actual sea distinto del valor null, por la propiedad de la lista que el último valor apunta a null, agrega a la lista cadena, agrega lo que
encuentre en actual punto código. O sea, no, ese no era donde estaba. Acá. Cerremos esto. O sea, va a agregar esto. Agrega eso a la lista y luego se mueve al siguiente. Una vez que termina, cuando encuentre el valor null, ¿qué retorna? La cadena, o sea, la lista. Una vez que la retorna a la cadena o a la lista, que eso está acá, se carga esto. Y acá es el for each. Una vez que ya tenemos igualada, o sea, todos los datos de esta lista están ahora en esta lista que se creó, directamente yo ya tengo que recorrerla a esa lista y cada elemento que yo encuentre en esa lista sea un ítem del list box. El for Claro. each en C# se inicializa así. Se hace una... Sí. O sea, este es un nombre. Es una variable. Es una variable, por eso le pongo var. Yo le puedo poner element, y acá le pongo element. Es una variable. Sí, sí, pero no, a esta yo le puse objeto, pero ya me quedó así, porque es un objeto que me viene, un objeto que está dentro de la lista, pero es simplemente una variable. O sea, le puedo dar el nombre que yo quiera y me lo toma. O sea, el for each acá, sí o sí, está conformado así. O sea, para que funcione el método, para que funcione este tipo de instrucción, está conformado por una variable que le das el nombre que vos querés. O sea, acá lo que te dice es, por cada objeto, variable objeto que emite en la lista llamada item cola, que sea un elemento de listbox. O sea, traducimos. Declaro una variable que le pongo objeto, le puedo poner otro nombre. En item cola, en la lista item cola. Y le digo que por cada, lo pongamos así, element. Entonces yo digo, bueno, por cada elemento que encuentre en item cola, que lo agregue al listbox. Si encuentra 10, agrega los 10. Si encuentra 50, agrega 50. Lo importante es que entiendan esto. ¿Lo entienden? Exactamente. O sea, se conforma la lista, genera una nueva lista, genera una nueva lista que le llamo ítem cola. A esa nueva lista, que le llamo ítem cola, la lleno, o sea, le hago push de datos o add de datos con este método. Ese método también tiene que ser una lista, o sea, no puedo llenar una lista con otra estructura que no sea una lista. No lo puedo llenar con un array. O le puedo poner un array, pero va a ser solamente un elemento. Claro. El array de elementos es uno al lado del otro, la lista es uno debajo del otro. Está bien. ¿Entendés? Sí o sí se conforma de esa manera. Array, uno al lado del otro, lista, uno debajo del otro. Así lo ve C#. Entonces, lleno esa lista que acabo de crear con otra lista, que le llamo cadena. Y esa lista recorre todos los elementos que tiene la cola. Una vez que le devuelvo todos esos valores y están iguales, ¿entendés? Estas dos cosas son iguales, recorro esa nueva lista. Digo que cada elemento de esa lista la llamo con una variable, la inicializo con una variable elemento. Digo, bueno, por cada elemento en la lista ítem cola, lo agrego. Una vez que los termino de agregar, bueno, finaliza. Directamente finaliza. Si es 1, 1, si es 2, 2, si es 3, 3. Y acuérdense de que siempre... Ups. Ah, qué hermoso. Mira cómo empezó. Lo vamos a poner acá. Epa.
lo dejé en modo consola, esta porquería. Vamos a poner aplicación de Windows. O sea, por cada elemento que encuentre en la lista, si encuentra 10 elementos, los 10 los agrega. Esto sirve para limpiar el list box. Si yo no limpio el list box, como les voy a mostrar ahora, me va a estar agregando 2 veces lo mismo. Primer elemento cargado, por ejemplo, 11, cargo, va a parar acá. Segundo elemento cargado. Ahora sacamos esto, continuamos, le vamos a agregar el elemento 3 y va a tener un problemita acá ya. ¿Cuál es el problemita? Va a haber algunos repetidos. ¿Por qué? Porque la lista está cargada. Tengo que limpiarla sí o sí a la lista, porque si no me va a cargar duplicado. Por ejemplo, si yo ahora agrego el 4, Te va a cargar 12, 11, 3 y 4. va a cargar un montón de veces lo mismo, va a cargar Claro. un despelote. Entonces siempre, siempre cuando llenen algo en C Sharp, si no viene de base de datos, tienen que limpiar. Si no viene de base de datos, tienen que limpiar. Si viene de memoria, tienen que limpiar. Sí o sí tienen que limpiar. Está bien, O perfecto. sea, sí o sí limpia. Ahora, lo que seguro, si vos lo viste algo, Hernán, esto es simplemente chicherías, ¿entendés lo que te pasé ahí? Cosas que adornan nada más, que es que el textbox, donde ingresas el valor, no te permita que ingrese letra y número. Claro, restricciones. Sí, una restricción boluda, pero una restricción al fin. Y luego, bueno, el botón salir, normalmente yo lo hago con dispose para que libere memoria. ¿Entendés? Si yo le pongo el me close, como era en Visual Basic, o esas boludeces, this, hide o lo que sea, normalmente te va a quedar ocupando el lugar en memoria. ¿Entendieron hasta acá? Agustín, ¿cómo lo Sí. estabas planteando vos? ¿Cómo? ¿Cómo lo estabas planteando vos al No, llegar? yo recién estoy por la base, o sea, no llegué todavía al Xbox. Eh, ¿Tenías algo en la cabeza de cómo lo ibas a plantear? sí, en realidad empecé un poquito a plantearlo. Tuve que armar la parte de nodo, que Sí, la preparé, y después arranqué con la parte de lista, que bueno, fue cuando empecé a encontrarme con estas dudas que tuve. La parte de nodo generé un atributo en sí sí, que es la clase factura, que es la que después invoco dentro del nodo, o sea, generé una clase factura, que la clase factura tiene como atributos código, descripción, no sé, después le puse un par de cosas para no hacerlo tan escueto. sí. Y esa clase después cuando declaro o armo la clase nodo, genera un atributo que ya sea que sea clase factura Sí. y otra clase que es la clase nodo, propiamente dicha, que es donde ahí se genera. Si yo te veía, eso que vos me ponías de tope, ¿hacía referencia a esto? ¿A todo esto? No, la ¿No? parte de tope hacía en realidad referencia, o sea, eso no es mío, la parte de tope, eso es del profesor, de lo Sí, que vimos en clase, es la clase, o sea, el archivo que vimos en clase descargado. La parte de tope en realidad hace referencia a la funcionalidad de lo que es la lista, como si lo estuviésemos viendo en consola incluso, ni siquiera como esta parte como del frontend de. claro. Claro, porque lo que yo le decía a Agustín, que ya la parte, lo que es la parte más que nada, la parte gráfica, ya te permite hacer otro tipo cuando el profesor ahí en el práctico le ponía de que muestren el primer elemento. Y simplemente se hace esto para mostrar un elemento en los listbox. O sea, no tengo que llamar ningún método. No, pasa que ahí estaba trabajando en consola todavía. Claro, si él estaba trabajando en consola es otra cosa, pero él más que nada, a ver, veamos. Creo que está por acá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, trabajo práctico. Sí. No, no, el Z-index es una propiedad sí o sí de CSS. Select index, sí. Sí. O sea, lo único que hago, el listbox, a medida que agregue elementos, tenés un display member y un value member. ¿Entendés? Display member es lo que te muestra en la pantalla. El display member es el dato que yo voy ingresando. Y el value vendría a ser el número de índice.
Por eso cuando yo le pongo select index igual a 0, me va a mostrar, muestra directamente el primero, así cargue 25, 25 datos. Yo le pongo que seleccione el primero, selecciona el primero. Mira, cargo, cargo, cargo y tope. Cargo otro más, a ver, veamos. 3. Tope. O sea, este es el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Todo en C# arranca con el valor 0. Todo, todo. 0, 1, 2, 3. Muestro tope. Entonces yo le puedo decir, qué sé yo, acá, que me muestre, no sé, el valor 2. Pero tengo que tener al menos 3 elementos cargados. Cuando le pongo el valor 2, tengo que tener al menos 3 elementos cargados. Porque si yo le pongo solamente un elemento, me va a dar fuera de índice. Mirá. Tope. Se viene el error, se viene, se viene, se viene, se viene. Y si está haciendo un bucle de aquellos, error. Fuera de índice. No, 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 esto trabaja directamente con sobre el lo list. que es los elementos que esté cargado dentro dentro del list box. O sea, esto es solamente list box. No tiene nada que ver con los datos que tengas guardados acá. Ya. Nada que ver. O sea, simplemente te trabaja en el list box. Por eso tu profesor decía, a ver, ¿dónde estaba? Acá dice, el botón cargar agrega un elemento a la cola y al list box, perfecto. El botón tope muestra el primer elemento de la cola, pero no lo quita. El botón borrar muestra el primer elemento agregado de la cola y lo quita. ¿Entendés? O sea, tu profesor acá lo dejó bastante lindo, lo dejó amplio. No te dice con qué función lo tenés que hacer. No sé, te repito, no sé, y a vos también, Agustín, si le pueden preguntar al profesor, si hay que hacer algún método sobre la lista o directamente trabajar sobre el formulario. Eso yo sinceramente no lo sé. Como quedó amplio, directamente selecciona el primer índice y nada más. No sé cómo lo habrá tomado tu profesor. ¿No le preguntaron a ustedes? No, no, porque te imaginas que ya estos son como detalles, o sea, estoy tratando de entender la base, así que... O sea, eso es lo bueno de la parte, por eso yo te digo, eso es lo bueno de la parte gráfica. Mira, vamos a apagar la cámara un segundo. Eso es lo bueno de la parte gráfica. Pues fíjate en la parte gráfica, ya directamente, ya puedes dedicarte a hacer otras cosas. Por ejemplo, el índice ya lo seleccionas de acá. claro, ¿Entendés? El botón borrar, si bien va a la parte, viene acá, pero ya lo programas de distinta manera. ¿Por qué? Porque el botón eliminar te dice que lo borres el primer dato. ¿Entendés? Entonces lo único que sí, vos tenés que hacer es, vos acordate, por propiedades de la estructura, el primero siempre lo vas a conocer. claro, ¿Entendés? Entonces simplemente vos le tenés que decir, chau, sacame el primero, ahora que primero ya no sea primero, que sea primero siguiente. Chau, lo ujú, sacó. ¿Entendés? Como estás trabajando en memoria, directamente lo sacás. O sea, simplemente le envías un comando y de ahí llenas. Nada más. Acá lo que te dice, que lo marque, perfecto, lo marca, igual que acá arriba. Y después te dice que lo elimine. Y después que te haga un refresco. Entonces, lo marca, lo elimina, se refresca, se fue. Lo único que tenés que hacer, te repito, como siempre, pero siempre vas a saber cuál es el primero en esta estructura y no los siguientes, ¿entendés? Como siempre sí, vas a saber cuál es el primero y no los siguientes, o sea, lo apuntas derecho primero. y ya está. Clavo que sobresale recibe el martillazo. Es dicho japonés. ¿Cuál Sí, sobresale acá? El primero. listo, chao. Y se fue. Hasta luego. O sea, esa forma está bastante simple. Después ya tenés la parte esa que veíamos con Hernán la vez pasada, una partecita que viene medio complicada, que te dice que agregues la posibilidad de cargar factura desde un formulario, eh, desde otro formulario. Sí, Y para manejar datos entre otros formularios, ya tenés que declarar variables globales para que se comuniquen los formularios. Sí o sí. Por eso yo les preguntaba, o sea, hace un par de meses, ¿hace cuánto tiempo estaban viendo C? no sé, y un cuatrimestre. Sí.
Este Sí. mismo cuatrimestre hace cuánto tiempo, ¿un mes? No. C el cuatrimestre anterior y C Bueno, Sharp que habrá y un mes y medio, qué sé yo, C++, 2 meses. Mucho. No, C Sharp. o sea, de C a C Sharp. Oh, excelente. No, por eso te digo, estoy tratando de caer en la abstracción con todo junto, que capaz que conceptualmente por separado uno lo entiende. Yo te digo, tuve que hacer una calculadora en donde habrá un formulario y voy a otro formulario y armo la calculadora y no tuve problemas, pero acá se juntan varios Sí, muchos conceptos. conceptos. Por eso, Sí, muchos lo conceptos. mejor que puedes hacer, sano consejo que te doy, olvídate, lo más rápido que puedas, olvídate de C. O sea, ese tipo de programación estructurada, olvídatela. Chao. Acá todo es un objeto. Acá todo lo toma como un objeto. Ujú. Esto es una manera de tomar un objeto. Acá lo toma como un objeto. O sea, dice, bueno, cola pasa a ser un objeto y declara una variable a ese objeto para tener acceso a esos métodos. Olvídate de los punteros. Acá hay una inicialización y una instanciación. Olvídate de puntero a memoria, olvídate si vieron lo que es malloc, free, esas pelotudeces que hartaban y el asterisco, olvídate, no, el asterisco creo que es en C++. Olvídate de todo eso. Ahora ya no hay, esto ya lo hace solo. Te crea una lista solo. Ustedes lo que están viendo ahora es más que nada la caja negra de cómo se crea la lista, cómo lo hace de manera interna a la lista. Pero lo bueno de C Sharp es que ya te da esa herramienta. Ya te Sí, la da la herramienta. Te dice, che, ¿para qué querés hacer todo eso si yo tengo esto? Lo hagamos por acá. Entonces lo haces por ahí. ¿Entendés? Ahora, ¿qué es lo bueno? De la parte de la comunicación entre formularios. Por eso yo les pregunto, ¿qué tanto vieron la comunicación entre formularios? La comunicación entre formularios, no te voy a decir que es súper avanzado, no es difícil, no es para nada difícil la comunicación entre formularios, pero ya tenés que empezar a trabajar más que nada con variables residentes en memoria. ¿Entendés? ¿Cómo se llama un nuevo formulario? ¿Cómo se llama un nuevo formulario? Exactamente igual como llamas a una clase. O sea, si vos tenés creado acá un form 2, vos sabés que acá te va a aparecer form 2. Vos decís form 2, lo inicializás con un F2 o el nombre que vos quieras y decís que es algo nuevo, una instanciación nueva a form 2. Dialog result, ¿vieron? ¿Viste vos, Agustín, por ahí o no? no, ya eso. El diálogo result, más que nada, es una caja de diálogo que te dice que tiene dos botones, aceptar y cancelar. Sí. En todas Ah, las webs, sí. bueno, Sí, una disculpa, vez, sí, una vez de que tenés el diálogo result, ¿cómo se lo inicializa el diálogo result? Exactamente igual. O sea, decís diálogo result, lo inicializo con una variable que le digo val, por eso es el valor que me va a devolver, y le digo que a F2 show dialog significa que va a tener, es una propiedad que te muestra el formulario, pero que recibe todo el foco. Está con el foco a pleno, ¿entendés? No puedes hacer clic en otras cosas que no sea en ese formulario. O está sea, bien, la propiedad show dialog es esa. está bien. ¿Qué es lo que dice acá? Que si el valor que yo reciba de esto es igual a un botón OK, txt valor, o sea, esto lo que va a contener esa caja va a ser igual a f2.valor. ¿Por qué f2.valor? Por exactamente esto. Ver código. ¿Por qué? Porque tiene una variable pública, Mm, el formulario 2. Tiene una está bien. variable pública, tiene exactamente botón aceptar, botón cancelar y exactamente lo mismo que tiene este arriba. ¿Por qué? Porque lo copié. Después ustedes si lo quieren modificar, lo modifican. ¿Entendés? O sea, tienes eso. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está pidiendo el form 1? El form 1, o sea, esto lo que pide, dice, bueno, ¿me estás devolviendo un valor? Sí. Bueno, ¿qué valor me estás devolviendo? Te dice acá. ¿Qué valor? Al ser una propiedad pública, lo puedes accesar desde cualquier otro formulario Claro. que esté Es lo que inicializado. estaba comentando recién. Exacto. O sea, al ser una variable pública se puede instanciar o acceder a ese valor desde cualquier otro formulario, simplemente lo tenés que inicializar al formulario para tener acceso a ese valor. Entonces vos le decís que valor va a ser igual a lo que se escribe en txt
foreign valor, o sea, valor externo, que se llama así esta porquería. Esto se le puse con el nombre foreign valor. Para que sea... Sí, de valor foráneo, o sea, de afuera, ¿entendés? Bueno, que llegue por ahí este valor. Bueno, una vez que ya tengo el valor, lo único que tengo que decir desde acá, se inicializa el formulario con la variable f2, el dialog result viene a ser el resultado de todo el formulario, y le digo que f2.valor, que es exactamente esto, va a ser igual, o sea, lo que contiene txt valor, no foreign valor, txt valor, eso va a ser lo que venga de acá. Cuando yo presione aceptar, y ese valor se va a completar acá, y después puedo apretar el botón cargar. ¿Se lo puede hacer más automático? Sí, se lo puede hacer más automático. Simplemente yo lo dejé así para que lo vean más tranquilo el tema. Claro. Entonces, se inicializa, como siempre, cualquier objeto en C# se inicializa con una variable. Digo que va a ser un tipo de objeto, un tipo diálogo. O sea, el diálogo result es para botón aceptar y cancelar. Digo que se va a llamar valor y que lo muestre con todo el foco a ese formulario. Si el valor, o sea, si el resultado de la muestra del formulario es apretar el botón OK, txt valor se va a completar con los datos que vienen del formulario 2. Lo veamos. Y vos, Hernán, que querés ser full stack. No falta mucho, no te preocupes. No falta nada, no falta nada. O sea, estas son las, como yo te decía, son las cosas aburridas que tiene. Después se pone muy lindo. Mira, por ejemplo, el show diálogo, mira, yo estoy haciendo clic en el formulario que está detrás y no me lo toma, por eso es la propiedad show diálogo. Sí o sí me va a mantener el foco acá. Si yo lo cierro, ahí sí. Entonces, si yo pongo un valor acá, pongo el valor 23, aprieto el botón aceptar. Esto viene a ser la variable valor. ¿Entendés? Va a ser de ahora en más la variable valor. Variable pública del tipo string. Entonces, acepto, viene acá. Exactamente como le estoy diciendo acá. Como apreté el botón OK, txt valor, vas a tener el valor que viene desde el otro formulario. Supongo que eso les pedía tu profesor. Lo cargo, se carga. Creería que eso era lo que le pedía tu profesor. Por eso yo les digo que los están llevando muy de las pestañas. El botón cargar, que agregue la posibilidad de cargar desde otro formulario. ¿Hay otra forma, si ustedes me preguntan? No. O sea, lo que se puede hacer, qué sé yo, hacer otro formulario y que cargue a la lista. ¿Se puede hacer otro formulario que cargue a la lista? Sí, porque lo puede inicializar a la lista. O sea, puede inicializar la lista por acá, puedo inicializar la lista por acá, y el botón aceptar directamente que haga exactamente lo mismo que hace el botón cargar acá. ¿Entendés? Que haga exactamente lo mismo que hace el botón cargar. O lo llamo a estos métodos, lo llamo por afuera, del formulario 2, lo llamo al método nueva factura, y al general list box también lo llamo por afuera. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Se lo puede hacer? Se lo puede hacer. Pero de esta forma, para mí es la manera de llevarlos de a poco. No los puedo aturdir con cosas. Porque ya los veo un poco aturdidos. No los Ya quiero. estaba un poco aturdido, claro, te iba a decir. Por eso, no los quiero aturdir a cosas. Si quieren que vayamos avanzando, o sea, créanme que yo los voy a llevar lo más rápido posible. Lo más rápido que pueda. Pero si los veo a ustedes de que están ahí, como que, o sea, Agustín está todavía en la parte estructurada. Sí, yo estoy Esperemos que tratando de hacer pie con eso.
Esperemos que la próxima clase, Agustín, ya estés muchísimo mejor. Y ahí sí, una vez que ya empiecen a pensar de manera abstracta, chau, perdieron, ¿no? Y perdieron conmigo, los voy a llevar rapidísimo. O sea, mientras más rápido abandonen el pensamiento estructurado, muchísimo mejor para ustedes y para mí. Dale, perfecto. Muchísimo.